A continuación, pues los dejo con la ponencia de José Carlos. Bien. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno. Muchas gracias, bienvenidos a este paraíso maravilloso que los reyes tenían otras cosas, pero elegían bien los sitios para pasar sus vacaciones. O sea que trato temas de macroeconomía y finanzas internacionales y voy a daros una visión muy global desde el 45 hasta aquí y vamos a intentar proyectar un poquito a ver a qué mundo vamos y cómo se proyecta el mundo hoy, ¿no? Que cambiará. Y luego, pues, hablaré un poquito de Global Cooperation y cooperación, ¿no? Para los economistas siempre la cooperación es buena, la no cooperación te lleva a un dilema del prisionero, que lo desarrolló un premio Nobel de Economía, que es John Nash, el de la mente maravillosa, y nosotros pues siempre intentamos evitar los dilemas del prisionero porque las dos partes pierden, ¿no? Entonces, siempre recomendamos que haya cooperación. El problema es en la dinámica del juego. Si los juegos son repetidos, como nos enseñó John Nash, la dinámica de cooperación tiene que ser estable, creíble y sostenible, ¿no? Porque si no es creíble, pues alguna de las partes siempre tiene incentivo a romper y el otro pues rompe la cooperación y vamos al dilema del prisionero. El mundo, pues, la verdad es que está muy complicado, pero bueno, siempre ha estado complicado. Yo, ¿no? Desde que estudio economía, el mundo ha estado complicado, no pasa nada, ¿no? He subido andando desde abajo y he subido por las carabelas de Colón. Supongo que era un poco más complicado aquel mundo, ¿no? Meterte en ese barco, cruzar el océano. O sea, que complejidad siempre ha habido, ¿eh? El problema es que siempre nos parece que la complejidad de ahora es la peor, pero el mundo evoluciona, la especie humana evoluciona, tiene capacidad de resolver sus conflictos, adaptarse a los problemas y a los cambios y eso es lo que nos ha hecho estar en la cúspide de la evolución. Entonces yo creo que dentro de toda la complejidad que voy a contar, pues nos adaptaremos. Unos mejor que otros, lamentablemente que siempre hay esos problemas, ¿no? Pero evidentemente que el que antes se adapte, pues antes saldrá beneficiado de los cambios y evidentemente que los cambios tienen muchos riesgos, pero también tienen grandísimas oportunidades. Yo creo que especialmente para áreas y países como vosotros, ¿no? Less developed, ¿no? Ahora menos desarrollados, cuando estás en un proceso, sobre todo como voy a contar, de cambio tecnológico tan intenso, los que vienen por atrás tienen ventaja porque aprenden de los errores. Entonces tú te puedes subir a la vanguardia tecnológica sin cometer los errores que han cometido los países desarrollados. El tema es tener la visión estratégica, la capacidad del país y del parque empresarial y de la estructura social para incorporar esos cambios y adaptarte, que no es fácil, ¿no? Pero los que lo hacen saltan más rápido, ¿no? Se llama la teoría del saltamontes y puedes dar saltos muy, muy bruscos en el desarrollo económico siempre que estés muy bien focalizado. En el año 45, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Prácticamente se luchaba contra el fascismo pierde estrepitosamente y se crea un mundo bipolar donde está Occidente y Oriente con dos bloques muy diferenciados en dos temas, ¿no? El bloque occidental mayoritariamente con democracias más o menos liberales, con instituciones, ¿no?, libres, división de poderes, ¿no?, y economía de mercado, que básicamente es donde las empresas fijan libremente sus precios, y el otro bloque, normalmente, no todos, pero la mayoría con partidos únicos, la mayoría comunistas, y sistemas de planificación económica, ¿no?, y los dos bloques estaban muy diferenciados, ¿no? Se empezó prácticamente de cero, ¿no?, el contador, y en el año 45 pues hay algunos experimentos que te permiten a los economistas en macroeconomía comparar, que no es fácil, ¿no?, cómo consigues crear las mismas condiciones de entorno para que los datos que comparas sean comparables, ¿no? Y hay dos experimentos que funcionan muy bien, que es Alemania y Corea. Alemania se divide en dos, una parte en el este con planificación y partido único y otra parte en el oeste con democracia y economía de mercado. Y Corea también, ¿no? Bueno, el caso alemán yo creo que es espectacular cuando se cae el muro y se hace la integración, ¿no? Pues prácticamente todo lo que habían contado en el este era mentira, salvo algunas cosas, y la integración fue durísima y, ¿no?, y tuvo un coste para toda la sociedad alemana tremenda. Más o menos, ¿no?, la economía del este era un 70% menos productiva, con menos productividad que las del oeste.
o al revés, ¿no? La del oeste tenía el triple de productividad que la del este, en unos 50 años, ¿no? Menos, ¿vale? Es evidente que el sistema comunista no funciona, pero bueno, si miramos el caso de Corea ya es tremendo, ¿no? Porque es mucho más espectacular, ¿no? Y ha seguido hasta ahora. Entonces, en ese punto había más o menos un consenso con un sistema financiero muy controlado, se asoció la Segunda Guerra Mundial a la Gran Depresión y a las crisis financieras y el proteccionismo que se generó en los años 30 y se hizo un mundo muy ordenado en Bretton Woods con un sistema bimetálico con un patrón oro, ¿no? Donde el precio del oro estaba estable, y un patrón dólar donde el dólar tenía un precio fijo sobre el oro, y los Estados Unidos de América se comprometían a cambiar reservas en cualquier momento a ese precio, ¿no? Claro, Estados Unidos era una economía superavitaria en la cuenta corriente con el exterior en el año 45, una economía muy exitosa en los 50 años anteriores, con un crecimiento de productividad espectacular ¿no? Y muy saneada, sin deuda, ¿no? Con unas finanzas públicas muy limpias. Y en los años 70 pues era todo lo contrario, ¿no? Un país súper endeudado, con déficit por cuenta corriente, no había dólares en el sistema, ¿no? La deuda pública estaba disparada, ¿no? Vienen las crisis luego de la energía y del petróleo, o sea que esa parte empieza a resquebrajarse sola, sin que haya un problema en el sistema político y del otro bloque. Y en el bloque comunista pues también todo se empieza a caer, ¿no? Hasta que ya llega la perestroika de Gorbachev y hay todo el desmantelamiento de la Unión Soviética, bastante desordenado, como suelen ser estas cosas, ¿no? La naturaleza y el ser humano tiende a la entropía y el caos, pues todo lo que vimos en la Unión Soviética fue caos y todas las repúblicas, las salidas, y estamos viendo ahora todavía problemas de aquella época y de cómo se hizo la transición, ¿no? La semana pasada, hace 2 semanas, yo estaba en Armenia, y de un país exitoso con un crecimiento del PIB del 10%, todo iba bien y había un partido de fútbol entre Armenia y Azerbaiyán, el azerino vino, ¿no? El armenio se cabreó, empezaron a mover tropas y se ha empezado a pegar en la frontera y ya están con incipiente guerra. Esperemos que se pare, vienen a Granada el mes que viene y parece que no va a haber guerra, pero bueno, que está esa zona del mundo muy convulsa, ¿no? Todas las fronteras que delimitó, sobre todo a Stalin, pues no son del todo estables. En África pasa un poco lo mismo también, o sea que es un mundo que empieza a haber problemas que venían heredados y que se empiezan a ver. Y en el otro lado, en Occidente, pues a partir de los años 70, ¿no? Empezamos a ver un desmantelamiento del sistema de Bretton Woods, de los tipos de cambio fijos, entramos en un no sistema financiero internacional donde no hay cooperación, no hay coordinación, no hay instituciones por encima que coordinen las políticas económicas, no hay orden monetario, ¿no? Cada banco central hace la política monetaria que le da la gana ¿no? Y es un mundo muy complicado que ha llevado a un mundo de altísimo endeudamiento. En el año 80 la deuda pública y privada sobre el PIB mundial era del 100% y en este momento estamos por encima del 250%. Es un proceso de endeudamiento muy elevado. En la parte, yo creo que es el principal problema de Occidente, ¿no? Especialmente de Estados Unidos y de algunos países europeos, Alemania no, Austria no, pero España, Italia y Francia tienen altísimo endeudamiento y es un problema. Y dos, tienes en el lado de Oriente, ¿no? Principalmente China, pero también la India, aunque un poco más tarde, abandonan el sistema de planificación económica sin abandonar el sistema de partido único, ¿no? En China. En Rusia sí, pero como si no lo fuera, porque es complicado ser oposición de Vladimir Putin, ¿no? Tiene algunos riesgos, ¿no? Por lo menos todos los que han intentado pues no han salido bien parados, y, ¿no? Aunque es verdad que hay votaciones, pero que no parece que haya mucha competencia allí, ¿no? Y en la India sí, ahora están con un problema bastante complicado también, con un líder muy nacionalista que está generando problemas con el resto de etnias, quiere volver a la centralización en el centro y quitarle poder al sistema federal y a las regiones. Bueno, complicado, pero es verdad que la India económicamente va bien, ¿no? Es un país que tiene un potencial enorme, tiene bono demográfico, que China ya no. En China ha dejado de crecer la población, en India sigue creciendo y la economía tecnológicamente empezaron más tarde, pero están igual de avanzados que los chinos, o prácticamente, o sea que son gente muy buena en tecnología y se han incorporado. Entonces,
¿Qué cambio hay principalmente? ¿No? En el año 80 el 95% de los precios en China los fijaba el gobierno y en este momento el 95% de los precios en China los fijan las empresas. Eso es lo que ha cambiado. ¿Vale? Todo lo demás en China es bastante parecido, o sea, no ha cambiado el sistema político. ¿Hacia dónde han transitado ellos? Pues yo creo que es donde el propio Karl Marx veía la posición, ¿no? Hay una mala interpretación del marxismo en el Capital de Marx. Él estudia economía de muy mayor, demasiado mayor, porque esto de la economía es una cosa muy complicada que hay que aprenderla de joven y trabajarla mucho, ¿no? Él estudia por los libros, un personaje muy brillante, evidentemente, y una capacidad intelectual sin cuestionarlo, pero estudia los libros y yo creo que no estudia muy bien o no interpreta muy bien lo que los maestros querían, ¿no? Y estudia a David Ricardo, que es un economista que seguimos explicando la teoría de la ventaja cooperativa del comercio internacional. Yo doy clases de comercio, se sigue dando, empezamos los cursos por David Ricardo, o sea que un hombre que... Y él desarrolla el capital, ¿no? Y en el Capital de Marx había oferta, había demanda y había precios. No había sistemas de planificación comunista fijados por ley, ¿no? Donde los gobiernos decían los precios de los bienes, ¿no? Eso se lo inventaron después. Él hace, después del Capital, un manifiesto político, que es el manifiesto comunista, ¿no? Donde él cree que el sistema capitalista, como él llamaba, o de economía de mercado, porque él lo mezclaba, era necesario, era un mal necesario, porque iba a acabar con el antiguo régimen, pero que iba a llegar a la alienación y ¿no? a comerse las plusvalías y a acabar con la clase trabajadora, y que de ahí iba a surgir la revolución, ¿no? Eso era un poco la visión de Marx y de Engels en el manifiesto comunista. Cuando estalla la revolución rusa, Marx ya había fallecido, Engels no, y Engels en alguna de las ediciones posteriores, creo que en la edición alemana del Manifiesto Comunista, reconoce que no es lo que ellos habían pensado porque en Rusia no había habido desarrollo burgués. O sea, Rusia pasó del antiguo régimen al comunismo, ¿no? Entonces no hubo transición, entonces él dijo aquello de, bueno, ¿no? Estos son los brotes verdes sobre la tumba de Marx y si el destino quería que fuera así y era Rusia, pues Rusia, ¿no? Pero bueno, entonces en Rusia fracasa estrepitosamente la instauración del comunismo, hay una crisis agrícola de producción y una hambruna desproporcionada en los primeros años de Lenin, y unos profesores de la Universidad de Moscú deciden, ¿no? Con un sistema matemático, hacen un sistema de planificación en un momento de hambruna y de escasez, ¿no? Como en una guerra. Entonces, bueno, se puede entender, ¿no? Pero transitoriamente. Bueno, el resultado después de 70 años es desastroso, ¿no? El comunismo acaba con los empresarios, quita los incentivos a la inversión, no hay acumulación de capital y en la contabilidad nacional no mides la depreciación del capital, pero si la midieras, el país se empobrece cada año. Entonces, cuando dejas de un país sin invertirle 20, 30 años, que es lo que ha pasado en los países comunistas, pues todo se degrada, ¿no? Uno va por el centro de La Habana, que es un país maravilloso y, ¿no? y con un nivel de desarrollo urbanístico y de edificios, y pues está todo apuntalado, ¿no? Bueno, claro, si le dejas de invertir, pues las cosas se caen, ¿no? Entonces, hemos pasado a un mundo donde los que eran comunistas ahora son capitalistas, donde han sido extremadamente exitosos, porque lo que ha pasado en China no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Han reducido 1.000 millones de personas de pobreza extrema que han salido de la pobreza y hoy pues comen y, ¿no? Habrá problemas de desigualdad, que tienen problemas graves de desigualdad, pero no están en situación de pobreza extrema, ¿no? Por lo tanto, los méritos de China son tremendos. Y en el otro lado, ¿no? Hubo una posición, ¿no? Yo creo que un poco de excesiva de cooperación, ¿no? Donde se pensaba que después del muro de Berlín había que asumir el liderazgo de Estados Unidos y Estados Unidos, digamos, se convirtió en el gran embajador del capitalismo y la economía de mercado, pensando que iba a ser un ganador nato. Y es verdad que a Estados Unidos le ha ido bien y a Europa también, ¿no? Evidentemente que hemos mejorado nuestro... Pero se ha generado un conflicto al abrir las fronteras y sobre todo el desarrollo comercial y la posibilidad de exportación desde Asia y también de América Latina, Europa del Este y África, un conflicto dentro de las sociedades desarrolladas
entre los blue collar y los white collar, ¿no? Los blue collar o los trabajadores obreros del sector industrial han sufrido estrepitosamente, de hecho viven peor hoy en media en salarios reales que vivían en los 80, y hemos visto un desarrollo sin proporciones de mejora de bienestar en la mitad de la población mundial. Entonces, claro, si tú miras la macro mundial, ha mejorado estrepitosamente en los últimos 40 años, sin precedentes en la historia. Si miras el segmento de los chalecos amarillos, de los de ahora de la huelga del automóvil en Estados Unidos, ¿no? Que no les gusta que se vayan las fábricas al norte de México, y, o sea, todos estos, o a España, que también atrajimos mucha inversión y eran, ¿no?, empresas de automóviles alemanas y francesas, pues los franceses se cabrean con nosotros, el sector agrícola, ¿no? Bueno, todo lo que vemos, pues eso ha generado una serie de deterioros, yo creo que graves en el sistema democrático de Occidente, que no es tan sólido y tan liberal como pensábamos, ¿no? Entonces empezamos a ver cosas muy preocupantes, ¿no?, pues líderes que empiezan a abusar del exceso que permite la comunicación y las redes sociales hoy. O sea, el populismo se ha expandido, ¿no? y estamos en una situación, yo creo que de riesgo o de redefinición del sistema democrático en la nueva realidad, ¿no? Y luego en la parte tecnológica, ¿no?, pues hay un desarrollo sin precedentes de la energía no petróleo, las dos crisis del petróleo con la creación de la OPEP en el 73 y en el 79, en mi opinión fue un grave error estratégico principalmente de los árabes, luego se incorporó Rusia también, Venezuela o algún país, donde creas un cártel, ¿no?, de la principal materia prima mundial, que era extremadamente dependiente, o sea, todos los países dependían extremadamente del petróleo. En el año 73 el primer susto se lleva bien, el segundo del 79 se dan cuenta de que no puedes depender de unos países tan inestables y se empiezan a buscar alternativas tecnológicas al petróleo. Hoy esas alternativas son viables, principalmente las energías renovables en producción de electricidad. La forma más barata de producir electricidad en este momento es con sol y con viento. Y la tecnología ya está disponible, ¿no? La fotovoltaica permite democratizar el acceso a la energía porque el coste de la inversión es muy bajo, te lo puedes poner en tu casa en el tejado, no necesitas la red, es una tecnología muy complicada, es un trozo de sílice, de tierra, que transforma un rayo solar en electricidad, lo pone en corriente continua, le das un conversor a corriente alterna, le pones un cable, das a un botón y se enciende una luz. O sea, ¿vale? Es muy complicada la tecnología, ¿no? Y es muy barata de producir. En países como los vuestros, donde en algunos no hay un desarrollo de la red eléctrica tan potente como en Occidente, te permite llevar la electricidad a cualquier punto del país, ¿no? Zonas selváticas, indígenas, ¿no? Entonces, claro, es una revolución, ¿no? Y encima un poco renovable, ¿no? O sea, dicen los físicos que el sol se va a acabar, pero no sabemos cuándo, o sea que cada vez hay explosiones nucleares allí, pero que va a durar un tiempo, ¿no? Entonces, algunas generaciones no va, ¿no? Entonces, es que, claro, el problema es que solo produce de día, ¿no?, con luz solar. Está el tema de la acumulación, que no está resuelto, ¿no? Se está resolviendo, por lo menos en España. En España somos líderes, no somos líderes en casi nada, pero en renovables sí. Tenemos la mayor empresa de energías renovables del mundo, que es Iberdrola, y la mejor ingeniería y tecnología en renovables del mundo, junto con China prácticamente, ¿no? Y algunos de los nórdicos con Vestas. Nosotros estamos resolviendo el tema de la acumulación que en el caso de África y América Latina y en Asia también muy atractivo, con el agua, con centrales de doble bombeo, ¿no? Son centrales que tienen dos embalses muy cercanos con mucha pendiente. Por el día, con fotovoltaica o con eólica, se sube el agua arriba con la misma bomba y por la noche se suelta y genera electricidad. Entonces, claro, es el complemento perfecto de la fotovoltaica, ¿no? O sea, por el día tú produces electricidad con sol y por la noche con agua. El mismo agua entra en un circuito cerrado, no hace falta que llueva, o sea que hay algo de consumo de agua, pero mínimo, ¿no? Por lo tanto, esa es la parte óptima: sol, viento y agua es el óptimo, y si no, lo que falta, pues el backup que se está usando es el gas, ¿no? Entonces ahí ya entra lo de Ucrania, Rusia, la guerra de todo el lío que se ha montado con el gas, los gasoductos principalmente a Europa, ¿no? Y ese tema. Pero
todo lo que se desarrolla en renovables se le quita hueco al gas y se reduce el poder de Putin y el poder de los países productores de gas. Entonces, en eso está más o menos el mundo, yo creo que eso va bien. El problema de eso es que solo supone el 20% del consumo de energía mundial. La mitad del consumo es movilidad, sobre todo, ¿no? Gasolinas y diésel, y el otro 30% es edificación y sobre todo calefacción, ¿no? Principalmente por el consumo de gas para calefacciones y las emisiones, ¿no? En movilidad, yo creo que estamos muy avanzados, mucho más de lo que la gente se piensa. Va muy rápida la revolución, casi igual de rápida que la de fotovoltaica en el 15. Y pues como dijeron estos locos de California y el Elon Musk y todos estos, en muy poco tiempo la movilidad va a ser eléctrica, ¿no? ¿Qué pasa? Que tienes una transición muy complicada porque el parque móvil está combustible fósil y hay que transformarlo. Entonces, claro, si tú ya tienes un camión, un coche, hasta que no se te estropee no lo vas a cambiar, pero cuando llegue la decisión del cambio, ¿no? Pues evidentemente que ahí yo creo que la solución va a ir muy rápida. Estamos, como no está bien resuelto el tema de las baterías y la acumulación, se ha ido a una solución de carga rápida y estamos en una revolución tecnológica de la carga rápida. Prácticamente lo que está apareciendo en baterías en el último año es brutal porque la capacidad de carga se ha doblado, o sea, se ha minimizado a la mitad en tiempo, ¿no? Entonces, estuve este verano en una empresa española que es CAF. CAF es el mayor productor de... Bueno, hace trenes, pero ahora es el mayor productor de autobuses eléctricos y de hidrógeno, no chino, porque todos los líderes siempre son chinos, y compraron una empresa polaca y ellos colaboran con una filial de Tesla en California para la carga rápida de baterías en trenes donde no hay catenaria de red eléctrica. Están haciendo trenes con autonomía de 100 kilómetros ya y están a punto de sacar trenes en 2 años con autonomía de 200 kilómetros. Eso cubre el 80% de los trayectos de trenes diésel en toda Europa. Y la tecnología va a estar en 2 años. O sea que esa parte va a ir muy rápida también, ¿no? Y la otra parte, en la parte de edificación, es más complicado porque las casas todavía son más... Las calderas de gas duran más, pero también está resuelto con una bomba de calor de aerotermia, que da prácticamente las mismas prestaciones que una caldera de gas, salvo en zonas de mucho frío. En zonas de mucho frío la aerotermia no llega y la combinación de aerotermia con fotovoltaica, aparte de abaratarte mucho el coste de la electricidad, ¿no? Te genera electricidad sin tener emisiones contaminantes, ¿no? Por lo tanto, eso es una gran revolución energética, prácticamente la mayor revolución en los últimos 100 años, desde el motor de explosión de diésel, y estamos en esa fase, ¿no? Y la otra es la gran revolución, y me ha gustado mucho que Jacobo y Gina en el foro y Cruz, ¿no? Lo metan. Yo creo que estamos en la gran revolución de los datos, es más intensa incluso que la de la energía. Venía leyendo el periódico esta mañana, Cruz, ¿no? El coste de conectarte de 1 megavatio a una teleco, ¿no? Para conectarte y tener datos ha bajado de $25 a 1 en los últimos 10 años. O sea, 25 veces menos de coste, y lo que ha hecho es una explosión de demanda de datos sin precedente, que en esa fase, ¿no? Viene todo el desarrollo de la nube, todo el desarrollo de los software, ¿no? Y la capacidad de los software para atacar esos datos y modelizarlos, y todo el desarrollo de la inteligencia artificial, que es donde el foro ha hecho el foco este año y que creo que es donde hay que estar, porque es la gran revolución, ¿vale? O sea, todo lo que sean patrones de comportamiento estables en los datos, ¿no? Los modelos lo pueden modelizar y la inteligencia artificial puede contestar de manera bastante eficiente a esos comportamientos. Lo que hay que es domar bien al modelo de inteligencia artificial para que cuando no sean estables se quede quieto y no la líe, claro, porque, ¿no? Porque puede cometer errores aleatorios y caóticos como los seres humanos, ¿no? Entonces ahí nosotros hemos desarrollado el córtex central y la parte racional y lo controlamos un poco, pero bueno. Pero esa es la gran revolución, ¿no? Y en esas dos revoluciones, ¿no? Y yo creo que aquí Occidente tiene un problema, el líder tecnológico en las dos en este momento es China. En las dos. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que claro, de tener una posición muy friendly con los chinos, amamos a China,
que los chinos salgan de la pobreza, llevemos tecnología a los chinos, les vendemos nosotros, ¿no? Y ganamos dinero en Estados Unidos, en Europa, a que los chinos han dicho, es que lo que traéis aquí ya está obsoleto, ¿no? Entonces, ¿no? Nosotros lo hacemos mejor, ¿no? Entonces, hemos entrado en una fase de proteccionismo bastante preocupante, ¿no? Yo creo que estamos viendo la punta del iceberg porque empezó con Donald Trump en Estados Unidos. El magma ya venía de antes, Trump es el efecto, yo creo, Él lo canaliza bien, es muy populista, lo vende, ¿no? Y les vendió a los de Michigan que iba a acabar con las importaciones de acero y de coches de Asia y de China y que iba a recuperar el empleo en Michigan, ¿no? Y no fue verdad. De hecho, el Partido Republicano ganó en Michigan por primera vez en 40 años y duró una legislatura. La siguiente volvió a perder porque les había mentido. Porque las fábricas de coches habían ido a Nuevo León y a México y a Puebla, ¿no? Entonces, vale, o sea que está el mundo muy complicado, ¿no? Pero bueno, antes de Trump, Estados Unidos solo ponía aranceles al 5% de los productos chinos y tenía un arancel medio del 8%, y después de Trump le puso aranceles al 95% de los productos chinos y el arancel medio era del 25%. O sea, es una pequeña guerra comercial, ¿no? La guerra ha ido más porque ha entrado en la parte financiera y de inversiones, ¿no? Entonces, Estados Unidos, ya con la administración Biden, ha puesto muchas limitaciones a las empresas chinas para cotizar en la bolsa de Nueva York y en el Nasdaq, para conseguir financiación en Estados Unidos, y eso a China le supone un problema, porque China tiene la mayor cantidad de reservas de dólares del planeta, tiene 3,5 trillón o 3,3 trillón, y lo tiene invertido en deuda pública americana, o sea, financia todo el desarrollo de Estados Unidos y el crecimiento de Estados Unidos, pero su moneda no es convertible, el yuan no es convertible, por lo tanto, las empresas chinas cuando hacen su expansión internacional, invierten en África, en América Latina o en el resto de Asia, necesitan dólares. Y tienen un gran problema de acceso a la financiación en dólares. De hecho, el mercado de monetario a corto plazo de financiación en dólares en Hong Kong y en Singapur ha colapsado y ha habido varios problemas desde el 2019 y está habiendo problemas por ahí, ¿no? Entonces, esa parte financiera y monetaria pues, es complicada de gestionar porque, claro, la geopolítica puede decir lo que quiera y las guerras pueden decir lo que quiera, pero como un gran experto, también premio Nobel de Economía, que estuvo aquí en España y tuve la oportunidad de estar con él, y él contaba que no iba a haber nunca guerra nuclear porque a ninguno de los dos le interesaba dar el botón. De momento el hombre ha tenido razón, ¿no? Hizo el modelo en los años 60, o sea que, ¿no? Es verdad lo que dijo él. Y en cooperación económica ponía el caso de Israel y Palestina. Los palestinos trabajan en Israel y los israelitas pagan los salarios y las pensiones de los palestinos. Entonces, están siempre a leche limpia, pero siempre se entienden, ¿sabes? ¿No? O sea, hay un punto en el conflicto donde tienes que comer, ¿no? Entonces, y los americanos y los chinos, el hecho de que tengan esos niveles cruzados de deuda, ¿no? Bueno, no diré el nombre porque ¿no? Era un poco, pero bueno, un día en el Tesoro de los Estados Unidos de América, yo, un humilde economista allí sentado con un alto cargo del Tesoro. El Tesoro es el edificio de al lado de la Casa Blanca, de hecho comparten el mismo perímetro de seguridad y yo allí sentado, yo, oye, humilde, y yo, ¿no? El tío me contó un rollo allí de los Estados Unidos y del liderazgo, y no sé, hace muchos años ya, y yo le pregunté, bueno, digo, si los chinos se cabrean y dejan de comprar la deuda pública, y me miró el tío, se puso muy serio y me dijo, ¿y entonces qué van a comprar? Pues es verdad, o sea, si tú te sales del dólar no cabes en ningún lado, o sea, es que hay mucha deuda pública en dólares, entonces si tú decides, un día Xi Jinping dice, no quiero más deuda pública en dólar, ¿y qué haces con el dinero? Que no te cabe, ¿sabes? Entonces, ¿no? O sea, bueno, pues eso evita el conflicto grave, yo creo, ¿eh? Es un mecanismo de vía de escape y de toma de tierra para que no haya ahí una entropía gorda, ¿no? Pero bueno, lo que sí estamos viendo es que la guerra comercial va a ir a más y vengo ahora de China, he estado en un foro con la Organización Mundial del Turismo y el gobierno chino en Hong Kong y en Macao. Yo creo que la economía china, por primera vez en 40 años, tiene una crisis. Nunca han tenido una crisis, les ha afectado las crisis internacionales, pero siempre las han gestionado razonablemente bien, han tenido capacidad de sortearlas.
En el año 2008 China evitó una gran depresión junto con la gestión de la política monetaria y fiscal, ¿no? Porque China siguió creciendo y evitó que el mundo entrase en una gran depresión. Pero hay una gran diferencia entre 2008 y ahora, que mi percepción, y lo digo aquí porque no sé si hay chinos aquí, pero bueno, ¿no? Allí estuve más prudente porque, ¿no? Digo, a ver si se van a enfadar, pero yo creo que los chinos esto no lo han pillado, ¿no? En 2008 China no tenía deuda, ni pública ni privada, y hoy China, su deuda pública y privada sobre el PIB supera a los Estados Unidos de América. Entonces, yo creo que en 13 años, un país de renta media todavía baja, porque están por debajo de $20.000, tener una deuda pública y privada por encima del 300% del PIB, a mí me parece un riesgo. Yo creo que ellos no son conscientes, pero lo digo porque vengo la semana pasada de allí. Entonces yo escuchaba los discursos. Nosotros tuvimos un problema de deuda muy grave en España en el año 2007 y lo gestionamos bastante mal. De hecho, no hemos salido todavía, ¿no? Tenemos una crisis social y política heredada del 2008 y no la hemos resuelto. Y son 15 años. Y lo que yo escuchaba en España en el año 2008 es lo que escuché en China el otro día. Entonces dije... Digo, a mí esto me suena, ¿no? Digo, yo esto lo he visto, ¿no? Pero bueno, ellos tenían un modelo muy exitoso, de verdad, ¿eh? No quiero hablar más de China porque es que es impresionante lo que han hecho, ¿no? Es traerse gente del campo a la ciudad, la productividad en el campo era cero, o sea, producían arroz y, ¿no? El nivel de PIB que generaban era cero, ¿no? O era autoconsumo básicamente y subsistencia, y los llevaban a fábricas, ¿no? Donde la productividad se multiplicaba por 1000 o por 2000 veces para vender producto en el exterior vía exportaciones. Y ese era el modelo, ¿no? Claro, yo trabajé con arquitectos, yo era el director financiero, no hacía arquitectura, sí, ¿no? Mejor, y nosotros estábamos haciendo la T4 de Barajas, el estadio del Santiago Bernabéu, aeropuertos por bastantes sitios del mundo, hacíamos cosas en México, trabajábamos en Oriente Medio también, en Polonia. Bueno, nos invitaron a participar en la T3 de Shanghái y en el Estadio Olímpico de Pekín. Y yo era muy joven, estoy hablando de hace 20 años, y yo entré en contacto con los chinos. Me sorprendía toda su visión de planificación a largo plazo, ¿no? Porque luego la entendí, ¿no? Porque claro, si tú te traes gente del campo a la ciudad en camiones con el ejército, ¿no? Y los llevas a una fábrica, ¿no? Había que darles vivienda, ¿no? Básicamente, vamos, tenía que vivir en algún lado. Entonces, ellos tenían un sistema privado público con las promotoras de vivienda, donde las promotoras entraban con el alcalde de la ciudad en la planificación urbana. Entonces, una pequeña ciudad como Shenzhen, ¿no? Que tiene 13 millones de habitantes. Ellos miden el área metropolitana, ¿no? Como en Ciudad de México, en las grandes ciudades, ¿no? No es solo el núcleo urbano, sino todos los centros periféricos y dormitorios de la ciudad, ¿no? 13 millones de habitantes. Shenzhen, en el año 80, tenía 60.000 habitantes. Joder, es que tú tienes que hacer agua, electricidad, residuos, carreteras, transporte público para 13 millones de personas. Entonces, claro, ellos pensaban a 10 años, ¿no? Vale, está muy bien. Claro, ¿qué pasa? Llega el Donald Trump, que es un poco caótico, ¿no? ¿Sabéis la teoría del paseo aleatorio, ¿no? Que la hizo la revista Nature en el 1904 y que luego la usó Albert Einstein para explicar cómo se comportaban los electrones dentro del átomo, ¿no? Que Einstein decía, hay un orden, pero no sabemos cuál es. O sea, algo tiene que pasar porque el átomo es estable, pero no sabemos la dinámica del electrón porque es impredecible, ¿no? Pues Donald Trump es un paseo aleatorio, ¿no? Es dejar a un borracho en medio de un sembrado, intentar adivinar cuál es la trayectoria de salida. Pues una se va para la izquierda, otra se cae, el otro, ¿no? Pues eso. Entonces, monta el caos, colapsa la expansión de crecimiento de exportaciones chinas a Estados Unidos, no han vuelto a crecer desde entonces, ¿no? Y el modelo se para. Entonces, claro, tú sigues produciendo viviendas pensando que te va a venir gente del campo a la ciudad para producir bienes para exportar a Estados Unidos, pero como no exportas a Estados Unidos, no vienen los del campo a la ciudad y te sobran las viviendas. Estando allí en China, leí un informe de una universidad china, o sea que no es sospechosa de ser de Occidente, ¿no? Que haría falta otros 100 millones de habitantes en China para absorber el exceso de oferta de viviendas que hay en el país. Vale. ¿Qué te pasa con un exceso de oferta? De esto nosotros sabemos, Jacobo, nosotros montamos una pequeña burbuja en el 2007, ¿no?
Bueno, es que nosotros les podemos hacer el modelo, ¿no? Sí, ¿eh? Nosotros producíamos más viviendas con 45 millones de habitantes en el 2006 que Francia, Alemania y el Reino Unido juntos. Y estuvimos 10 años así, ¿no? O sea, a lo bestia. O sea, aquí, ¿no? O sea, te salían viviendas por todos lados, ¿no? Y sobraban viviendas, claro. Entonces, sobran todavía, o sea, no hemos absorbido el stock. La Sareb nos dijeron que iba a dar dinero y ha perdido, ¿no? De 50.000 ha vendido 30.000 y ha perdido la mitad y le queda lo peor para vender, o sea, ¿no? Bueno, entonces, lo más preocupante, que nosotros lo sabemos, es que tú pierdes un motor de crecimiento con un fuerte efecto arrastre sobre el sector industrial y el sector de servicios, logística, de todo tipo. O sea, hacer viviendas tiene un fuerte empuje del desarrollo de la economía del país. Pues necesitas ladrillo, ventanas, puertas, ¿no? Entonces, cuando tú paras ese motor, ¿no? El avión va con un motor menos. Claro, si te paran también el otro motor, que eran las exportaciones, de 4 motores ya vas con 2. Bueno, entonces, ellos, en el mejor de los escenarios, van a ir a un modelo de crecimiento potencial muy bajo, pues, entre el 3 y el 4%, yo creo, vienen del 10%, de crecimiento anual, y en el mejor de los escenarios, y luego tienen toda la parte que yo creo que la pueden gestionar mejor que nosotros. A nosotros nos quebró prácticamente la mitad del sistema bancario, ¿no? Bueno, a ver, nos quebró todo, lo que pasa es que había bancos que podían traer beneficios y recapitalizarse, ¿no? Pero a ellos también, ¿sabes? No lo van a reconocer, pero vamos, todo el sistema bancario chino está quebrado, ¿no? No hace falta, ya viendo un poco así los datos macro. ¿Qué pasa? Que ellos tienen exceso de reservas y pueden financiar sus propios bancos y recapitalizar sus bancos sin pedir un préstamo al Fondo Monetario, como le pasa a Argentina ahora, ¿no? Argentina no tiene reserva de dólares y tiene que pedir prestado, ¿no? Ellos no. Bueno, entonces, esa parte espero y creo, que la van a gestionar mejor. Pero bueno, China está en una grave crisis económica complicada. ¿Cuál es el problema? Pues que siguen pensando que no hay crisis, ¿no? Entonces, yo bajé en el avión en Hong Kong, ¿no? El aeropuerto de Hong Kong se hizo a la vez que la T4 de Barajas, es de Norman Foster. Hong Kong es un gran centro financiero. El aeropuerto yo creo que está bien, lo están haciendo una terminal nueva que seguramente ya la están sobredimensionando, pero no la vi, pero bueno, está bien en una infraestructura, ¿no? Salí del aeropuerto y ya empiezas a ver cosas raras y dices, joder, 60 puestos para salir del peaje. Decía, joder, 60, ¿no? Estaban usados 2. Decía, coño, haces 20, 30, ¿no? Todo, o sea, todos a lo bestia, ¿no? Bueno, nos metieron en una autopista, ¿no? Para ir a Macao, el túnel más largo del mundo, eso les encanta, ¿no? Con Franco nos pasaba lo mismo a nosotros, siempre hacíamos lo más grande del mundo. Y el puente más grande del mundo, yo iba solo por la autopista, 3 carriles. Y decía, joder, pues yo no sé, o sea, yo creo que no sacar la rentabilidad de la inversión, ¿no? Entramos en Macao. Otro control de pasaportes que ya habíamos pasado en el aeropuerto. O sea, que como Hong Kong está en esa fase de transición, 2 controles. Bueno, me deja allí el chino, que yo no sabía dónde iba, se queda con mi maleta, yo me mete para adentro, ¿no? Allí es verdad que está todo señalizado, no ponen luminoso ni nada, ponen a personas, entonces siempre hay uno dándote con el dedo y te hace para allá. Cada vez que tienes dudas, te pone para allá y tú le sigues y llegas, es verdad, ¿no? Entonces, claro, hay infraempleos. No son empleos productivos, ¿eh? Aquí ¿no? En Europa ponemos un cartel con una luz, oye, vete para allá, ¿no? Estos ponen a uno así, todo el día, ¿no? A mí, bueno, tuvo mala suerte seguramente. No, at your right. Y decía, pues si me estás dando al left, ¿no? O sea, solo tienes que hacer una cosa en el día y me mandas para el right, ¿no? Bueno, paso el control, ¿no? Entramos en Macao, un puente bastante grande también, pero bueno, más normal, ¿no? Ya estaban construyendo otro puente. Y yo decía, joder, pero ¿cuántos puentes necesitan para entrar a la ciudad? 30 rascacielos de vivienda, nada más entrar vacíos, claro, ¿no? Siguen desarrollando torres con torres vacías. Yo digo, joder, vende las que tienes y luego ya desarrolla más suelo, ¿no? Digo yo, vamos, que, ¿no? O sea, el centro de convenciones era todo a lo bestia. Bueno, lo de los hoteles ya, o sea, esto copiar se les da bien, ¿no? Entonces, han hecho unas Vegas nuevo, o sea, porque es como Las Vegas, pero todo nuevo, ¿no? Entonces, yo estaba en un hotel que era el MGM, que es una cadena china de, o sea, lujo asiático. O sea, estos de Madrid no saben lo que es un 5 estrellas super lujo, ¿no? O sea, lujo de verdad. O sea, allí es que todo era servicio, todo... No, bueno, ¿no? Había 6 bloques en el edificio y tenía más habitaciones de 5 estrellas super lujo que todo Madrid. Un hotel.
entré en el Venecia, que tenía los canales de Venecia en la cuarta planta, que digo, joder, ¿cuánto les ha costado tener agua en la cuarta planta, ¿no? Porque claro, la planta baja es casino. Allí entran a las 8 de la mañana, se ponen a jugar y salen hasta que se pulen toda la pasta y ya, ¿no?, se vuelven a casa. O sea, ¿no?, yo jugué 50 euros en 2 tiradas en la ruleta, 3 minutos. Yo sumaba, había como 1000 en el casino, digo, joder, deben ganar pasta aquí. Bueno, en el Venecia tienen 4 hoteles, 5 estrellas superlujo. Un St. Regis de Marriott, un Sheraton, un no sé qué. Luego en Londres, que está enfrente, otros 4. El París, que está enfrente, otros 4. No sé, yo creo que China está sobredimensionada. Es una crisis a la japonesa, donde tú tienes exceso de inversión y no le sacas retorno a la inversión, y es una crisis de deflación, porque como tienes exceso de capacidad, quieres venderlo y bajar los precios. Entonces, China ha vuelto a exportar deflación al mundo, lo cual es una buena noticia, porque yo creo que la Reserva Federal dejará de subir tipos en breve, si no ha parado ya, pero si no queda poco, y el BCE también. Y especialmente para América Latina, que es un área tan querida por nosotros, América Latina con tipos altos de la Fed y dólar fuerte no le suele ir bien. Entonces, ¿no?, con tipos de la Fed al 5% y el dólar razonablemente no excesivamente fuerte, pues yo creo que América Latina puede soportar, ¿no?, en esta ocasión, aparte que lo habéis hecho mejor. Sobre todo México y Brasil subieron los tipos antes que Estados Unidos y son las únicas monedas fuertes que se han revalorizado contra el dólar en los últimos 3 años, ¿no? Bueno, y luego está la India, que está en el otro extremo. La India viene de más atrás, está creciendo al 7% y se está acelerando la inflación en la India, ¿no? Tenían un 6% en junio y ahora tienen el 7,5%. Entonces, eso equilibra un poco, sobre todo en Asia, y tiene la posición, ¿no? Y vamos a un mundo muy complicado de guerra comercial, creo, incipiente, y os cuento lo de la última semana, pero bueno, ¿no?, como tenéis más información, yo fui a China estuvo aquí Manuel, ¿no?, Manuel Marín, que le invitaste, ¿no? Manuel trabajó en Apple directamente con Steve Jobs en el desarrollo del iPhone 4 y del iPad, luego estuvo en Telefónica, estuvo en Wallbox hasta la salida al Nasdaq, y ahora tiene otra startup que la tiene con un socio chino y tiene oficina en Hong Kong y se vino al foro, ¿no? Y Manuel me dijo que el Partido Comunista Chino, no el gobierno, el Partido Comunista ha prohibido a los funcionarios chinos usar Apple en el puesto de trabajo. Apple vende el 30% de sus ventas en China. Entonces, claro, estamos hablando ya... Claro, porque los americanos le han puesto limitaciones a Huawei, ¿sabes? O sea, que es que esto es una guerra, es un dilema del prisionero, los dos pierden, ¿no? Vale, entonces estamos en esa dinámica y estando allí, en el viaje de iba con la country manager de Louis Vuitton en China, que es china, aunque se crió en Francia, pero es china, y me iba contando pues su rollo, ¿no?, lo bueno que es el desarrollo empresarial y no sé qué, y claro, yo la empecé a enseñar cosas digo, mira, los europeos están un poco cabreados con los chinos, yo no, pero bueno, la von der Leyen ha dicho que China está haciendo ayudas de Estado al sector del automóvil y la movilidad, y que lo van a estudiar. En Europa las ayudas del Estado son, o sea, tabú. En Alemania, en la muerte de Hitler hizo un sistema de planificación de precios para que no hubiera inflación durante su gobierno, ¿no?, y todo era mentira en la economía de Hitler. Él decía que la economía iba bien, lo que hacía era gastar en armamento y generar PIB, ¿no?, que luego no pudo pagar. Bueno, fue un desastre. La herencia que recibió Adenauer de Hitler, económica, no, lo otro fue un desastre absoluto. Entonces, detrás de Hitler, en el 45, vuelve a haber una mini hiperinflación, la controlamos muy bien, con mucha ayuda americana y muy corta, pero muy, muy intensa, y los alemanes interpretaron la inflación y las ayudas de Estado y la cooperación de las grandes corporaciones con Hitler al desastre del nazismo. Entonces, toda la DGCOM en la Comisión Europea es la comisaría más fuerte, y en Europa está muy mal visto que haya gobiernos haciendo ayudas de Estado a sus empresas. Muy mal visto es muy mal visto, O sea, entonces, cuando alguien en Bruselas dice que otro país está haciendo ayudas de Estado, échate a temblar. No, mal visto y penalizado. Hay un derecho comunitario durísimo con sanciones, ¿no?, y bloqueo, bueno, ¿no? Entonces, yo creo que ¿por qué? Pues porque desde que Trump pone aranceles a China, el déficit comercial de Alemania con China se ha multiplicado por 3 veces.
Entonces, los chinos están buscando expansionarse y compensar el mercado americano para no frenar la llegada de gente del campo a la ciudad y seguir exportando. Entonces, lo digo también, ¿no? Y ya acabo un poquito y ya abrimos el debate. Yo creo que en este mundo que he contado tan complicado, cada uno de vosotros en vuestro país o en vuestra región o en vuestra empresa o donde vayáis a llevar el liderazgo, tenéis que entender muy bien qué está pasando en el mundo, porque si no, no os vais a enterar de nada, y tenéis que encontrar un hueco, lo cual es más fácil, porque claro, para China y para Estados Unidos encontrar un hueco es muy complicado, porque son muy grandes, ¿no? Pero para México, pues hombre, es un poco más complicado porque es más grande, pero bueno, México tiene su hueco, lo está encontrando, ¿no? Ha firmado el TLC, tiene todo el desarrollo industrial del norte que le está llegando, ¿no? Es el gran país beneficiado de todo este conflicto, y luego tu empresa tiene que encontrar su hueco, ¿no? ¿Y dónde está, en mi opinión, el hueco? Evidentemente no te puedes negar a la tecnología, porque si no te pasa como a los chinos, que te puedes tirar 200 años fuera del sistema, ¿no? O sea, la tecnología no la controlas, se desarrolla, entonces o te adaptas en la tecnología, ¿no? O mueres, ¿vale? Y esto es muy duro, ¿eh? Porque la ola es muy intensa. Y dos, lo que tienes que conseguir es que esa tecnología se pueda desarrollar y producir en tu país y exportarla hacia afuera. Esto es lo más complicado, ¿eh? Porque claro, todos quieren hacerlo, ¿no? Entonces, voy a poner, ¿no? Como ha hecho Europa, un fondo Next Generation para apoyar el desarrollo de renovables, ¿no? Y claro, no poner limitaciones de dónde te entra la oferta de placas y renovables, ¿no? Entonces tú estás haciendo un plan de demanda del que se aprovechan las fábricas chinas, ¿no? Que es lo que les ha pasado ahora a los europeos, que se han enterado, ¿sabes? Pero bueno, yo se lo dije hace 3 años, digo, joder, es que si tú haces un plan de demanda y no haces un plan de oferta industrial y tecnológico, ¿no? O sea, que estás trabajando para desarrollar fuera, ¿no? Entonces, ese punto yo creo que sí es muy importante en cada uno de vuestros países o de vuestras empresas. O sea, ¿qué está pasando en el mundo y dónde me ubico yo? Y es un mundo muy complicado. El mejor de los mundos, no sé si de cooperación, es estar en los dos lados y negociar con todos, ¿no? El que sea neutral se pone las botas, ¿no? El tema es que no es complicado, ¿no? Porque, claro, las dos partes van a exigir mucha posicionamiento y fidelidad, ¿no? Los dos, yo creo, ¿eh? Y entre los dos mundos, ¿no? Yo creo que un mundo para desarrollarte, para tener mejor bienestar y mejor desarrollo de negocios, creo que es el mundo occidental de momento, ¿no? En China, que han hecho muchas cosas bien, yo creo que el tema de los negocios y el marketing todavía no se les da bien, ¿no? Son gente muy agresiva en los negocios empresariales, van con márgenes súper estrechos, cuidan muy mal a los distribuidores, en los países donde entran revientan los mercados, generan unos problemas de competencia brutal, ¿no? Y eso es lo que al final llega generando tanto caos que llega al proteccionismo después, ¿no? Entonces, en el resto es más fácil, ¿no? Pero bueno, el que consiga eso tendrá más empleo y mejores salarios, y el que no consiga eso tendrá menos empleo y peores salarios, ¿no? Y luego, y es algo que hemos contado en el foro desde el principio y que yo creo que Gina y Jacobo lo tienen clarísimo, si tú tuvieras que hacer 3 políticas públicas en este mundo tan complejo, yo haría estas 3, que es educación, educación y educación. El mundo va de capital humano. O sea, son las personas las que van a liderar todo esto. Las cosas sencillas las van a hacer las máquinas, ¿no? Cada vez más, ¿no? Tú tienes que tener personas que sepan gestionar la complejidad y que sepan tomar decisiones en entornos de complejidad apoyándose con las data y la inteligencia artificial, que es lo que te da. La data es un commodity. O sea, lo que te permite es tener mejor información que tu competencia para comunicarte mejor con tus clientes, con tus proveedores, con tu gobierno y Hacienda, con la logística, con los trabajadores, ¿no? En ese proceso de toma de decisiones estratégicas es donde los países se la van a jugar. Y lamentablemente, los países que no entren a la formación digital o que su gente no tenga habilidades digitales, pues vamos a ver problemas de pobreza y de desigualdad bastante más severos de los que estamos viendo ahora, porque, claro, el mundo no va a ser equilibrado, ¿no? El desarrollo va a ser muy desequilibrado al principio, luego llegará un momento que se ordenará, ¿no? Entonces, yo creo que es en eso en lo que hay que estar, ¿no? Evidentemente,
que la inteligencia artificial genera un montón de problemas y nuevas regulaciones que hay que hacer. Ahora estamos viendo un caso en España de unos niños que han desnudado a todas las niñas del colegio de allí y no hay regulación. Entonces, evidentemente que son riesgos nuevos que tú tienes que regular y ¿no? Yo en eso estoy. Pero lo que no puedes, ¿no? Que es un error que está cometiendo Europa, es poner mucha limitación al uso de los datos, porque el uso de los datos tiene riesgo. Entonces, como les digo yo en Bruselas, es que vosotros habríais regulado el fuego también. Entonces, todavía seríamos chimpancés. Porque, claro, el fuego también tiene riesgos. Pero, coño, te da de comer. O sea, el equilibrio está ahí, ¿no? O sea, el fuego te permite desarrollar alimentos, fundir metales, ¿no? Hacer vasijas, yo qué sé. O sea, el desarrollo neolítico vino con el fuego, ¿no? Entonces, y si lo hubiera regulado, y estamos en una revolución de esa magnitud, ¿eh? O sea, la data es una revolución de una magnitud. Yo estoy muy metido en una empresa de inteligencia artificial, o sea, esto del ChatGPT está en pañales, o sea, que está empezando, está aprendiendo, el pobre está en preescolar, ¿sabes? ¿No? Claro, yo ahora estoy preparando mi propio asistente virtual, ¿no? Y nosotros tenemos un modelo propio que tira con modelo ChatGPT, pero que tú le dices que tiene que estudiar. Porque el ChatGPT empieza a mirar a todo el planeta, ¿no? Entonces, claro, yo soy el Banco Santander, ¿no? Y me pongo un asistente virtual con ChatGPT y le preguntas al ChatGPT y a lo mejor te dice que un banco de la competencia da mejor producto que el Santander. Entonces, claro, el que haya puesto el chat se va a la calle en 24 horas, ¿no? Dice, oye, ¿esto qué es? ¿No? Y dos, de momento, el bar de Google no, pero el ChatGPT lo han acotado a 2021. Entonces, cuando le haces una pregunta de actualidad, dice, yo es que no tengo información, no es verdad, pero bueno, lo han capado para que no conteste, ¿no? Entonces, claro, mis seguidores en el blog me preguntan qué va a hacer la inflación el mes que viene. ¿Yo qué le hago con un ChatGPT? Es que no sirve, ¿no? Entonces, yo estoy entrenando el mío pues, con las bases de datos que yo miro. Todavía no le vi en cruz los PDF porque le he puesto el World Economic Outlook ¿no? Y tiene problemas para identificar las tasas de previsión. Todavía está, ¿eh? O sea, estamos... Pero bueno, aprende muy rápido. O sea, le he metido... O sea, claro, es que yo le he metido 15 bases de datos, ¿no? Las procesa con proceso cuántico en tiempo real. Es que, claro, es que es imbatible, ¿sabes? O sea, es que no puede nadie, o sea, no se puede competir contra eso, ¿sabes? O sea, entonces, claro, te tienes que adaptar. Ahora, si te sale de la base de datos y le haces una pregunta complicada, pues casca. Entonces me tendrán que llamar a mí y yo les cobraré por consultoría, ¿sabes? Lo de siempre. O sea, que para eso pongo el chatbot, ¿sabes? Y les cobraré más, porque como ya les he dado el servicio, digo, claro, ahora que no has podido, ¿no? Como sé que tu elasticidad de demanda es muy alta, raca. Me necesitas. Pero bueno, ¿eh? Os habré generado más dudas de las que teníais, pero bueno, ahora abrimos un debate con Jacobo ¿no? y me preguntáis si queréis. Pues muchísimas gracias, José Carlos. Yo, cuando diseñamos esta edición del foro, hemos comentado antes brevemente, porque es verdad que con la presencia del rey en la ciudad, la inauguración ha sido pues, más breve y más acelerada, pero les comentaba que cuando tuvimos que redefinir hace 3 semanas cómo íbamos a enfocar esta edición del foro por la sesión de investidura del presidente del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, y tratamos de darle un perfil mucho más técnico, tratar de identificar personas que pudieran hablar no tanto desde un punto de vista político, sino analizar los grandes desafíos globales desde el punto de vista de escena internacional y tratar de ver a futuro qué es lo que venía y qué es lo que esperemos que no venga. Hablé con José Carlos y le pedí que estuviera en esta primera sesión precisamente para abrirnos el escenario y poder tratar de entender la complejidad y la amplitud de todo lo que estamos viviendo. José Carlos es uno de los economistas más reputados de este país, él se va a avergonzar, es amigo mío, pero lo puedo decir, es uno de los economistas más reputados de este país, es uno de los economistas más reconocidos de este país, pero además también ha tenido la suerte o la desgracia de vivir de cerca el asesoramiento a gobiernos en momentos muy complicados y también en momentos pues más satisfactorios. Pero José Carlos, tienes una trayectoria no solo teórica como profesor de universidad, sino también práctica en crisis de gobierno, en planificación de políticas públicas, en adelantarte a los escenarios que puedan venir. Y por eso para mí era tan importante, como amigo en primer lugar, porque siempre nos has apoyado y siempre has estado con nosotros, pero también como una de las voces más autorizadas de este país para sentar las bases del contexto económico internacional, para ver dónde estamos, hacia dónde podemos avanzar y poder abrir un turno de preguntas que yo creo que va a estar con un contenido eminentemente económico, pero también muy enfocado a lo político. Porque todo esto que hemos comentado de las tendencias económicas globales, del impacto de la tecnología, del avance que estamos sufriendo en los últimos años
de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos tiene una traslación directa a los sistemas políticos y a la gobernanza global. Lo estamos viendo en el seno de la Unión Europea, donde la verdad es que el escenario para nada es halagüeño. Si vemos lo que puede pasar en las elecciones, en las próximas elecciones que vamos teniendo en los países de la Unión Europea, creo que los escenarios que se plantean son complicados. El propio escenario que tenemos en España es endemoniado. Veremos cómo salimos de este contexto, y creo que no es de los peores de los que tenemos por delante, ¿no? Entonces sí me gustaría preguntarte en primer lugar por algo que has planteado brevemente, pero que para mí es muy importante, y es el riesgo que todas estas tendencias económicas tienen para la gobernanza de nuestros países, la desafección ciudadana y la gran desigualdad que se ha generado y que además va a ser exponencial en los próximos años entre una parte de la ciudadanía y los verdaderos perdedores de todo este proceso. Creo, y veíamos esta semana una noticia sobre Grecia que va a tener una repercusión ciudadana evidente, ¿no? El incremento de la jornada laboral. Entonces, ¿cómo podemos hacer para, en sistemas políticos, hablábamos de la preeminencia de la democracia liberal, del modelo occidental de convivencia, cómo podemos hacer para preservar nuestro modelo de democracia liberal y las reglas de convivencia que nos hemos dado en un contexto en el cual una parte muy importante de la ciudadanía se percibe como los claros perdedores de este proceso, un proceso que, como bien decías, hablando de economía, datos y tecnología, va a ser exponencial y va a hacer que esos ganadores cada vez sean más ganadores y esos perdedores cada vez sean más perdedores? Joder, pues vaya pregunta. Yo creo que es la pregunta, ¿no? A ver, la naturaleza o sea, tiende al caos de manera natural, ¿no? O sea, tú dejas este palacio sin cuidar y los jardines sin arreglar y vienes en 5 años y aquí no se puede entrar, vamos, la maleza te come, ¿no? Y aquí llueve bastante, o sea que aquí la maleza, tú que eres cántabro, y nosotros, sin embargo, pues el ser humano le genera mucho desasosiego el desorden y la entropía y siempre busca el orden. Y el problema es que, por la segunda ley de la termodinámica, cuando tú buscas tu orden, generas desorden alrededor, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo está o sea, por supuesto que cada país y cada entorno tiene que buscar su orden, pero ¿cómo coordinamos todo ese desorden entre todos? A mí, de todos los riesgos que he planteado, yo creo que el que más me preocupa es el de la deuda y es el del que menos se habla, porque a lo mejor tengo sesgo y es mi especialidad, ¿no? Yo estoy especializado en crisis financieras, pero cuando tú estudias las crisis financieras graves de América Latina, ¿no? La crisis de la deuda del 82, el tequilazo, el sambazo, el tangazo, que ahora viene el tangazo 2.0, o sea, ¿no? Todas las crisis graves que hemos visto en América Latina, las consecuencias después son lo peor que estudia un economista, que es la pobreza ¿no? y la necesidad, ¿no? O sea, son crisis. Dice que asesora de gobierno, no lo he contado mucho, pero bueno, ¿no? Yo colaboro con el PNUD de Naciones Unidas en el Consejo Asesor de América Latina. En el 16 nos llamaron nuestros compañeros bolivarianos de Venezuela. El país estaba bueno, ya había entrado en dinámica de hiperinflación, pero no había estallado, o sea, se podía parar. Era julio del 16 y fue frustrante, ¿no? Porque lo intentas, les cuentas lo que va a venir, pero no lo ven, ¿no? Y esas dinámicas de deuda y de crisis de deuda externa y de balanza de pagos, yo creo que son brutales, ¿no? Por eso los chinos, dentro de su crisis, teniendo eso protegido, están mejor, ¿no? O sea, va a haber una crisis grave en China, no me queda, o sea, va a haber problemas, pero claro, si no te estalla, ¿no? Argentina, ¿no? España era el país del mundo con más default hasta que los argentinos aprendieron de nosotros y, ¿no? Nos han superado con creces. Argentina en este momento, el Banco Central debe 10.000 millones de dólares, o sea, no es que no tenga reservas, es que las debe. Debe 10.000 millones de dólares en encajes bancarios al sistema bancario del país. O sea, es un disparate, ¿sabes? Que tú dices, joder. O sea, lo increíble es que no haya estallado ya el país en el último año, ¿no? Entonces, claro, la geopolítica les ayuda porque cuando el Fondo Monetario se pone duro y no entra, les financian los chinos, ya, pero nadie sabe cómo te financian los chinos. Es un misterio, ¿no? En el caso de Venezuela del 16, le debían a China 40.000 millones de dólares y 10.000 millones a Rusia y no había deuda con el Fondo Monetario. Por tanto, todo este tema de la izquierda latinoamericana, que toda la culpa de las crisis de América Latina ha sido del fondo, no es verdad, ¿no?
O sea, el fondo habrá cometido errores con el consenso de Washington, yo los comparto, pero las crisis se generan internamente por desequilibrios de balanza de pagos, ¿no? Entonces, luego, cuando llega al fondo, pues que ya hay un incendio que gesta que nadie en el mercado de capitales internacional te financia, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte, y luego me preocupa mucho también a nivel político, en la clave que tú das, Jacobo, la parte de la desigualdad extrema en segmentos de población con baja formación y baja cualificación, ¿no? Porque ahí se concentra el paro estructural, el sector informal en América Latina, los salarios precarios, las maras, la entrada en la drogadicción, en los narcos. Claro, ese caldo de cultivo yo creo que es el gran colesterol de las democracias, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Claro, yo lo veo como un economista, ¿no? Y siempre que he entrado en la política me ha ido fatal, porque claro, no pienso como en clave política, ¿no? Entonces yo siempre pienso en el bien común de mínimo desorden, ¿no? Porque desorden siempre hay. Entonces, ¿cómo buscas una economía desarrollada donde hay inversión privada que hace el desarrollo tecnológico, porque si no, no funciona, y te aumenta la productividad, y cómo tienes un sistema más o menos institucional organizado con el sistema de impuestos y sistemas de políticas públicas y políticas sociales para redistribuir eso de la forma más ordenada para lo que era el mínimo de John Rawls de Harvard, de que no haya nadie por debajo de un umbral, ¿no? O sea, pones un umbral mínimo, que era un poco el modelo europeo que también está en cuestión, ¿no? Porque ahora Europa tiene un gasto en coste social excesivo y no financiable, o sea, ha dejado de crecer la productividad, no crece la población y los sistemas de pensiones europeos son una bomba de relojería que no son financiables en 5 o 10 años, ¿no? Hay que reestructurarlos. Por lo tanto, sin cometer los excesos de Europa, ir a un modelo lo más adaptado posible, ¿no? Los chinos están un poco en eso, ¿eh? Los chinos ya han metido sindicatos, han metido salario mínimo, empiezan a dar vacaciones, ¿no? Que eso para el confucianismo es complicado, esto del, ¿no? Se van a Macao a jugar a los casinos, ¿no? O sea, ya les ves algunos vicios, ¿no? Un poco demasiado occidentales, ¿sabes? Yo digo, esto ya, ¿no? Muy de Confucio esto no es, ¿eh? O sea, esto culturalmente están... pero bueno, ¿y dónde está el liderazgo? Pues muy complicado, porque las redes son complicadísimas. Yo soy un influencer, ¿no? En lo económico, ¿no? Pero bueno, tengo más de 100.000 seguidores en el Twitter, ¿sabes? O sea, que como lo junte un día no caben aquí en la Magdalena, ¿sabes? O sea, que... Y para mí las redes son... O sea, me encantan porque es un atractivo intelectual brutal, ¿no? Pero también luego, cuando lo ves desde el otro lado, claro, yo voy sin riesgo, ¿no? Porque a mí me da igual, yo digo lo que me da la gana, a veces se enfadan conmigo, ¿no? Se dan de baja, me caen 200 seguidores, ¿no? La chica que me ayuda con las redes se pone de los nervios, pero digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues es que yo soy humano, pero claro, si estás en un partido político, en una corporación, ¿no? Llevas una marca y cómo controlas la comunicación es en tiempo real, todos somos periodistas, entras en un sitio, te graban un vídeo, te lo suben y tienes un lío montado, ¿no? De la de Dios, ¿no? O sea, el mundo se ha hecho muy complicado y creo que un poco cínico, porque claro, le exigimos a nuestros políticos cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer, ¿no? O sea, es que les cogen con un control de alcoholemia de una décima más y hay que quemarlos en la hoguera. Digo, joder, pues si tú te pones de cubatas hasta arriba todos los fines de semana, ¿sabes? Y conduces con cubatas, ¿sabes? O sea, si tú lo haces, ¿cómo le vas a pedir? ¿No? O sea, si tú no lo hicieras y fuéramos todos castos, ¿no? Entonces, como decía San Agustín, ¿no? Usted decía, Señor, dame castidad y continencia, pero no todavía. No sé, está el mundo muy complicado. Yo a la gente que se dedica a la política y al liderazgo les admiro de verdad, ¿eh? Porque es un sacrificio tan brutal, macho, tienes que renunciar a tantas cosas, tienes que, ¿no? Y tienes que tener una vocación muy grande, ¿no? Casi como la de San Agustín y creértelo, porque es que si no, ¿no? Pero necesitamos líderes, ¿eh? Esto sin líderes va a ser muy complicado. Y jóvenes, líderes jóvenes. Tenemos que dar paso a la gente joven y que vayan teniendo ellos empuje. Así que voy a abrir un turno de preguntas. Voy a abrir un turno de preguntas a ver si alguien tiene alguna cuestión que plantear. Sí, hay un par de manos, Pamela.
Bueno, en primer lugar, agradeceros por la ponencia y la excelente moderación, como siempre, de Jacobo. Mi pregunta va relacionada por los nuevos retos de la innovación, tal como comentabas, ¿no? La ciberseguridad, la protección de datos, la ética, la inteligencia artificial, además el impacto social de todas estas nuevas tecnologías, porque al final la digitalización va a suponer una apertura y a la vez cierre de algunas brechas, y para gestionarlo de la mejor forma entiendo que como asesor también de las Naciones Unidas para América Latina dais ciertas recomendaciones y lograr ese equilibrio entre la empresa, el bienestar, de que tengan todas las facilidades y que también el Estado sea algo garantista para garantizar la igualdad de las oportunidades. ¿Qué crees o qué medidas deberían implementar los gobiernos para conseguirlo? O sea, si puedes decir. Pues mira, te voy a dar un caso concreto que en la pandemia, donamos en la empresa que yo estoy al PNUD de Ecuador para el gobierno un asistente virtual porque colapsaron todos los teléfonos, ¿no? En la COVID nadie podía tener información y había un asistente más o menos, ¿no? Le entrenamos lo que dio tiempo y muy rápido y empezamos a ver data. Y empezamos a identificar, por supuesto, casos de COVID, ¿no? Y se trataron y se les daba la información, o si no se le daba la información, un teléfono al que llamar, o directamente le llamaba desde el servicio de salud y se les atendía. Pero empezamos a identificar problemas de pobreza, de soledad, ¿no? Y hoy estaba viendo la tele, que me levanta un poco antes, y estaba una chica de la Pompeu Fabra, de la parte de economía social y de tecnología, y estaban identificando tendencias en redes sociales suicidas y de jóvenes con problemas, ¿no? O sea, la inteligencia artificial bien usada es maravillosa, mal usada es súper peligrosa, evidentemente, entonces tienes que gestionar los riesgos, ¿no? ¿Dónde está el reto que tú dices? En que el cambio tecnológico es tan rápido que sobre todo los niños, ¿no? Los niños y las niñas pequeñas que no entren en dinámica, que no tengan una tableta no muy joven y no muchas horas por retina también, esto es un lío, ¿eh? Pero bueno, que se mueven un poquito. La relación con las máquinas es un nuevo lenguaje de programación. Entonces tú tienes que aprender tu lenguaje natural de tu país, porque si no es complicado convivir con los de tu país. Tienes que aprender el inglés, preferiblemente para comunicarte con el resto, que es lo que he hecho yo en China. Y tienes que aprender las matemáticas y un poquito de lógica y de razonamiento de cómo piensan las máquinas, ¿no? No tienes que ser un experto en programación, de hecho la inteligencia artificial te va a ayudar porque casi un tercio del desarrollo de programación lo van a hacer chatbots, pero sí tienes que entender cómo piensa la máquina, ¿no? Cuál es el proceso que hace, ¿no? Y esas habilidades que son transversales a cualquier estudio que luego hagas. O sea, luego te puedes especializar en medicina o en ingeniería, o puedes ser de tornero en una fábrica, que está muy bien, ¿no? Y que no hay torneros y ganan mucho dinero, ¿no? No hay, en España eres tornero y tienes trabajo en 24 horas. No hay. Vale, es que no hay torneros en las fábricas, ¿no? O hacer formación profesional. Pero hagas lo que hagas, tienes que tener esas 4 habilidades. Yo creo que los gobiernos deben garantizar que todos los niños puedan acceder a eso. Y luego tiene que haber, y yo creo que ahí en España lo hicimos razonablemente bien, luego con la crisis se complicó porque no había dinero, pero la inteligencia artificial, lo estamos probando ahora en varias universidades y en varios desarrollos, permite hacer formaciones a medida. Todos los niños en la clase no llevan la misma capacidad y muchas veces el fracaso escolar es que el niño se descuelga, ¿no? Y no tiene el refuerzo. Entonces, el sistema te permite identificar eso y te permite hacer políticas de refuerzo. Normalmente, en el caso español, ¿no? Lo que conozco de América Latina es más complejo. En el nuestro, nosotros tenemos una pobreza severa, como llamáis vosotros, de canasta básica, más o menos de un 3 o un 4% de la población. No estamos en casos, lo que nosotros llamamos pobreza es desigualdad, que hay problemas y tal, pero bueno,
Las dos pautas de fracaso escolar en España es que los padres no hayan estudiado y que no tengan un entorno estable socioeconómico para estudiar, pues, una sala, una mesa, ¿no? Zapatos para ir al cole, o sea, bueno, una alimentación básica, ¿no? Las preguntas. En ese tipo de casos, o sea, o el Estado está o no van a salir nunca de la pobreza, ¿no? O sea, yo soy un gran defensor de la economía de mercado, pero si tú le dejas al mercado designar libremente la oferta y la demanda de educación, el precio al que te va a poner la educación segmenta y deja seguramente a un tercio o a la mitad de la población fuera, ¿no? Si tú le dejas en el sistema sanitario, como hace Estados Unidos, te deja el 20% de la población fuera del sistema de salud, ¿no? Evidentemente que en la salud también, pero en la educación tú no te lo puedes permitir, porque tú todo lo que inviertas en educación en esos niños van a generar PIB durante 40 o 45 años. Entonces, la inversión en educación siempre te sale, ¿no? La de las pensiones hay que hacerla, pero ya es más razonable, ¿no? O sea, nosotros tenemos un salario medio modal de unos 20.000 euros anuales, ¿no? Y tenemos un tercio de los pensionistas cobrando casi 50.000 pavos. Entonces dices, joder, o sea, está bien el estado del bienestar, pero claro, cuando los que entran en el sistema para pagar la pensión, ¿no?, tienen salarios menores que los que entran en el sistema de pensiones, ¿sabes? Es que esto no da, ¿sabes? Es un sistema de reparto y no da, ¿no? Entonces, o sea, tú puedes cuestionar cualquier pilar del estado del bienestar, pero la educación no, porque la educación siempre te sale un país. Ahora, si no quieres tener un pueblo cultivado y eso te genera problemas, porque claro, ¿no?, ¿qué estamos viendo ahora? Y es un problema de las democracias liberales, que entrar en la política tiene un coste tan brutal. Hablo de España, ¿no? El coste es tremendo, tremendo. O sea, tú entras en política y ya eres un corrupto y un ladrón solo por entrar, el primer día, ¿no? Dices, joder, pero si acabo de llegar, ¿no? Si es que no te da tiempo ni a montar la estrategia, ¿sabes? ¿No? Dos, ya, claro, entonces, el sueldo en niveles cualificados se ha quedado estancado, pierdes dinero por ir a la política, te ponen a parir en los medios, trabajas 24 en 24, no tienes días de descanso, no puedes ver Entonces, claro, llega un momento que no vas, ¿no? Entonces, nosotros, prácticamente la mitad de los jóvenes en España entran en la universidad, 1 de cada 2. Nosotros tenemos ahora, yo doy clases en la universidad, mis alumnos tienen más nivel que el 80% de los políticos españoles. Entonces, claro, o sea, tú tienes la potestas, que es lo que te da el cargo, y la autoritas. Claro, en la autoritas... Entonces, por eso decía que era tan importante recuperar y regenerar la política, porque claro, si no tienes el gobierno de los mejores que decía Platón o Aristóteles, pues claro, o vuelves a la filosofía de la Academia Griega, pues esto es complicado, ¿no? Y en ese sentido, o sea, cuanto más subes el nivel de la educación, más tienes que subir el nivel de la democracia y de la política, ¿no? Y si no lo llevas a la vez, pues tienes problemas, como está pasando en España, ¿no? Especialmente la gente joven que ha dejado de mirar a los grandes partidos y no los respeta, ¿no? No se cree. Ha desconectado la televisión, se pone el Netflix y, ¿no?, la gente, ¿no?, los políticos se siguen pensando que les ven por la tele y no es verdad. O sea, la gente no ve la televisión, ¿no? Están con el TikTok y, ¿no? Bueno, ahora ya han entrado en TikTok también, pero bueno. Otra pregunta que había por ahí. Sí, buenas, ¿qué tal? José de Venezuela. Quería hacerte una consulta y a ustedes que son los ponentes. Verificar si en Venezuela, por ejemplo, la deuda pública por cada venezolano son entre 6, 7 y hasta 9.000 dólares por persona, ¿no?, por ciudadano. Y partiendo que Estados Unidos de América tiene una deuda pública de 29 trillones de dólares, 32 trillones de dólares, ¿cómo se posiciona ahora Latinoamérica con estos nuevos gobiernos que han llegado? China ha posicionado muchísimo la incidencia en Latinoamérica y el caso Rusia, con la guerra de Ucrania. ¿Cómo converge todo esto en Latinoamérica? Partiendo de que si en Latinoamérica es necesario o va a ser necesario muchísimas inversiones, ¿cómo será el polo de desarrollo y si van a seguir definitivamente mirando los mercados en Estados Unidos? Pues muy buena pregunta, ¿no?
Es un área para nosotros en España muy querida y para mí especialmente, yo la sigo con especial atención. Es un área muy complicada en la geopolítica actual, ¿no? Estados Unidos, yo creo que por error, en la administración Biden no ha mirado hacia el sur y hacia América Latina. Ahora ha empezado, en la última Asamblea de Naciones Unidas, han dicho que van a meter dinero en el Banco Mundial y parece que hay un acuerdo entre el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para canalizar parte de ese dinero hacia América Latina y el desarrollo de proyectos y que puedas competir de igual a igual con China, ¿no? China está haciendo una inversión muy grande y ha ocupado el espacio de España y de América Latina en inversiones de España y de Estados Unidos y es un gran player en América Latina y evidentemente, ¿no? Los chinos llevan otros criterios de deuda que son más de Confucio, ¿no? Y son un poco más duros que el Fondo Monetario Internacional. El fondo, yo no sé el dinero que le ha dado ya a Argentina, ¿no? Creo que se lo ha puesto a 40 años, creo que les cobra intereses bajísimos. Los chinos, cuando yo fui a tu país a ver la situación, China financiaba a Venezuela comprándole petróleo por adelantado, le adelantaba el dinero del petróleo de los 3 años posteriores y cuando vio el lío os abandonó y os dejó tirados y dejó de meter dinero. Entonces Venezuela le tenía que entregar petróleo pero no entraban dólares. Y era un problema, ¿no? Venezuela bajó de tener 8.000 millones de dólares de ingresos por petróleo mes a 800 cuando estuve yo en... Y la reestructuración de la deuda, como no podíais pagar, ¿no? Con la crisis que se montó en el 14 y posterior, la habían hecho a 2 años y al 8% en dólares. Que digo, joder, pues eso no es reestructurar, ¿no? O sea, es que nosotros a los griegos en la crisis del 12, y fue duro, les dimos créditos a 40 años al 1%. ¿Sabes? Entonces, o sea, China está bien cuando te necesita y las cosas van bien. Cuando no te necesitan y las cosas van mal, China no es un buen partner, O sea, es un partner muy duro. Oye, también son chinos, ellos ponen el dinero, ¿sabes? ¿No? Y luego, en la parte más complicada que veo, ¿no? Es la propia idiosincrasia de América Latina, que son muchos países, cuando hablamos del bloque no existe, ¿no? O sea, hay que ver país por país. Hay 2 grandes economías, que son México y Brasil, prácticamente la mitad del PIB de América Latina, por lo tanto, ¿no? Si tú quieres ver la economía de América Latina, miras esos 2 y te sale, porque luego el resto de países tienen mucha relación con ellos 2, ¿no? Sobre todo con Brasil, pero con México también. Y luego país a país, ¿no? Yo creo que sois el área del mundo que menos comercia entre vosotros. El Mercosur no funciona y es lo único establecido institucionalmente. Brasil es muy nacionalista y no quiere entrar en procesos de integración. México ha mirado hacia el norte, ¿no? Y tiene ya el TLC muy establecido. Y eso te genera un problema de coordinación dentro para conseguir un tamaño de mercado suficiente donde las empresas de América Latina con un empresario latinoamericano y con sede en América Latina hagan desarrollo económico escalable para competir con los otros gigantes. Y luego tienes un mercado bancario bastante desarrollado y España ya ha colaborado bastante, ¿no? Porque América Latina estaba muy poco bancarizada antes de que llegaran los bancos españoles. Yo creo que ahí la labor ha sido espectacular, ¿no? Del acceso a la gente a los productos bancarios, pero hay muy poco desarrollo de mercado de capitales. Entonces, en este desarrollo tecnológico tienes que entrar ahí, ¿no? Y luego, pues, la geopolítica es tan cambiante en América Latina. Por ejemplo, yo tuve un dilema existencial allí, ¿no? Cuando llegué a Caracas en el 16, ¿no? Había un conflicto porque Macri decidió, ¿no? O proponer que Venezuela saliera del Mercosur. Entonces, el gobierno bolivariano defendía estar en el Mercosur y el libre comercio, y la oposición, que se supone que era gente de economía de mercado, defendía que le sacaran del Mercosur. Entonces, claro, yo me senté con la oposición y decía, mira, es que o sea, para los blanditos europeos es muy difícil entender este país porque, claro, ¿cómo puede alguien que defiende la economía de mercado y el libre comercio pedir que a su país lo saquen del Mercosur, ¿sabes? O sea, no te gustará Maduro y te estarás en contra, que eso es respetable, ¿no? Pero, joder, tú, ¿no? Entonces, Argentina, ¿sabes? O sea, tienes ahora a Alberto Fernández, ¿no? Que es una cosa así como, ¿no? Una Cristina 2.0, ¿no? Una cosa indefinida, ¿no? Está tomando posiciones con Lula y con Rusia y posicionándose geopolíticamente, y la alternativa que ha ganado las PASO es Milei.
que también era peronista, ¿sabes? Que es otra cosa difícil de entender para los europeos, el peronismo, ¿no? Que no, nos cuesta, ¿no? O sea, Milei, yo estuve en la campaña del 15 en Buenos Aires dando unas conferencias y presentando un libro, y Milei era el asesor de Scioli, que era el candidato de Cristina Fernández de Kirchner del peronismo. Pues claro, dices, joder, macho, o sea, no te puedes tomar en serio a un país, ¿no?, donde uno que venía del sistema dice que es el antisistema, ¿sabes? Pues dice, joder, es que, ¿no?, a nosotros nos cuesta. Entonces, claro, si ahora en Argentina, yo espero que no, yo creo que, o sea, está por ver si va a ganar, porque no, ha ganado las PASO con muy justito y es una lotería lo que va a pasar en la segunda vuelta, yo creo, ¿no? Pero bueno, si gana Milei, ¿qué haces en América Latina? O sea, un señor que ha dicho el otro día en un vídeo que yo le he visto en las redes diciendo que Lula es el mal y que no va a hablar con Lula. Digo, joder, pero sí, me parece que la mitad de las importaciones de Argentina vienen de Brasil. O sea, ¿cómo no vas a hablar con Lula, macho? Y te quedas sin comida, ¿no? O sea, es que, ¿saben? No sé, es muy complicado. Yo creo que lo que debería pasar, independientemente de las ideologías políticas, es avanzar en la institucionalidad y que creéis instituciones más razonables y más sólidas, donde, aunque haya cambios de gobierno, siga habiendo cooperación, ¿no? Porque es que si no, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Es verdad que el tema de Cuba y ahora el tema vuestro de Venezuela genera muchos problemas, ¿no? Yo lo entiendo, que es muy complicado de gestionar, no es fácil, pero o tú avanzas primero en áreas de libre comercio, como hicimos en Europa, luego en áreas de integración ya más política, y empiezas a ver coordinación de políticas a alto nivel, y más o menos buscan mínimos comunes múltiplos en todos los países de consenso, ¿no? La única institución que se ha mantenido son las cumbres iberoamericanas, que se han seguido haciendo. Las cumbres iberoamericanas exigen que la resolución sea por unanimidad. Pues claro, tú te lees las resoluciones de las cumbres iberoamericanas y es como si te tomas un poleo, ¿sabes? Y dices, pues está muy bien, ¿sabes?, pero te quedas igual, ¿no? Pues claro, la tienen que votar todos, ¿no? Entonces, o sea, Europa es un sitio muy complicado, pero es un milagro jurídico. En Europa, el artículo 1 del Tratado de la Unión exige a los países incorporar a la legislación nacional todo el desarrollo de directivas europeas. Entonces, cuando se aprueba, cuesta mucho aprobar una norma en Bruselas, pero cuando se aprueba es de obligado cumplimiento para los 27. Claro, eso le da institucionalidad a Europa. Hay seguridad jurídica, las normas se cumplen, ¿no? Ahora hay un proceso independentista en España. Dicen que hay una represión y que todo eso, ¿no? Han fallado todos los niveles jurídicos en España, les han dicho que no, ¿no? Pero ahora van al Tribunal de Derechos Humanos de Europa y pueden ganar, ¿eh? Y eso es muy complicado, pero yo creo que es el modelo a seguir, porque es que si tú no tienes orden e institucionalidad, ¿no?, no tienes nada. O sea, no habrá desarrollo económico, nadie invertirá, no habrá seguridad, no habrá mejora del bienestar, ¿no?, la gente estará cabreada y, bueno, tendréis más problemas de los que serían necesarios. Pero bueno, es mi visión. Muy buenos días, Nancy de la Sierra, senadora de México. Primero felicitarle por su ponencia, pero habló de algo que preocupa en México, que debiera ser la prioridad en el mundo, la educación y más educación. Pero a mí lo que me preocupa es que de repente, estando de este lado, ¿no?, de la política, haciendo una representación estatal en un país como México con 32 entidades, bueno, 31 y una Ciudad de México, de repente nos quieren dejar la responsabilidad institucional, jurídica, ¿no?, solamente a quienes estamos en la representación política. Pero creo que vivimos también en una sociedad en donde tampoco los padres se han asumido como parte del eslabón que requiere la cadena para lograr sacar a una sociedad como México de la pobreza, de la desigualdad que cada vez se amplía más a través de la educación. Entonces, mi pregunta es más una reflexión hacia cómo incidir en que las familias que hoy en día, bueno, yo ya no soy parte de este mundo joven, ya soy de la muy mediana edad, más para allá de lo normal, pero cómo decirle a una madre que está teniendo un hijo a los 28 o 30 años
la nana no es el móvil, la nana no es el iPad. El niño tendría que estar en una guardería, por lo menos recibiendo educación, pero después llegando a casa tratando de reafirmar los valores. No dejarle todo al Estado, porque creo que ahí nuestras sociedades, y sucede en este mundo global, nos hemos vuelto muy tecnológicas, pero hoy los libros de texto en México, no sé si lo saben, pero los libros de texto en México tienen más de 360 errores, no solamente ortográficos, sino en cuestiones matemáticas, de conocimiento. Bueno, que Benito Juárez, que es un ícono mexicano, ahora dicen que nació el 18 de marzo en los libros de texto que estarán distribuyendo este año escolar. Entonces, ¿dónde queda la familia y dónde queda la formación de valores y principios que solamente le queremos encargar al Estado? Y ahí sí me gustaría conocer desde la parte económica, desde la parte electrónica, de las redes sociales, de esto que nuestros hijos parece que saben más y así lo creen. Y ahora ya el debate es, yo lo vi en Wikipedia, mamá, es que tú no sabes nada. Y tú dices, bueno, creo que sí sé un poco más, yo sí lo leí ojeando. Entonces, ¿cómo tratar de equilibrar este mundo que creemos todos que será la educación la única salida o la única herramienta para crecer y mejorar o cerrar esta brecha de desigualdad, cuando vemos una sociedad en donde el pretexto perfecto es hoy todas y todos tenemos que trabajar y nuestros hijos que se eduquen por las redes? Muchas gracias. Sí. Bueno, muy buena pregunta. Primero, no estar de acuerdo contigo, yo creo que eres una niña, ¿no? Yo me siento muy joven también, o sea que... Y segundo, claro, yo he hablado, con la pregunta que me ha hecho tu compañera, de cuando la institución familiar falla, ¿no? Cuando no tienes un referente arriba, cuando hay, ¿no?, problemas dentro de la familia, no tienen el entorno adecuado y van directamente al fracaso escolar. Yo creo que ahí el Estado tiene que tener un papel. Pero claro, son minoritarios. El resto, yo coincido contigo plenamente. De hecho, los países que tienen una institución familiar fuerte son más resilientes, ¿no? Son sociedades, ¿no? Por ejemplo, el mundo anglosajón, yo no mucho, pero bueno, he vivido allí algunas temporadas, ¿no? Es una estructura familiar, ¿no?, para nosotros los latinos, y para los chinos ya no te cuento, ¿no? O sea, el respeto que tenemos a los mayores, a la institución familiar, yo creo que eso te da una resiliencia muy importante y, como tú dices, es determinante, ¿no? Yo creo que, o sea, al final, como yo veo la política, ¿no?, o como debería ser, ¿no?, si la veo así, yo creo que una sociedad es como una orquesta de cámara y cada uno toca un instrumento, ¿no? Pero claro, se tiene que subir uno arriba y tocar la batuta, porque si no... Entonces, la habilidad del político no es tocar el tambor, ¿sabes? O sea, hay uno que toca el tambor, pero el político le toca el del tambor. Entonces, conozco, vamos, todos los países, intento conocerlos, pero tengo familia en México. Pasado mañana voy a una boda de una prima mía mexicana en Mallorca, porque vienen de aquí, y tengo familia en Veracruz, en Ciudad de México y en Puebla, o sea que conozco un poco vuestro país. La complejidad, sobre todo en las clases menos favorecidas, ¿no?, de inculcar esa necesidad de que una generación se sacrifique, ¿no?, para que sus hijos se eduquen y salgan del sistema, ¿no? España lo hizo en los años 60, ¿no? La generación de mis abuelos se sacrificó con la revolución agrícola para que sus hijos estudiaran y vinieran a las grandes ciudades y funcionó luego con el salto europeo. ¿No? Y yo creo que ese es el punto de cómo convences a esa generación de que se sacrifique. Por ejemplo, no he hablado del tema migratorio, que es otro tema muy importante, ¿no? Estamos en un mundo donde la población prácticamente ha dejado de crecer, salvo en África y en algunos países de Asia y algunos muy poquitos de América Latina, ¿no? Y en una población envejecida y muy migrante, ¿no? Y a mí lo que más me maravilla de los migrantes buenos que vienen a España, que son la mayoría, ¿no? O sea, yo creo que el 90% de la gente que viene aquí viene con vocación de trabajar, de buscarse una vida, ¿no? Cuando tú hablas con ellos, están pensando en sus hijos. Entonces, están limpiando casas, cuidando a señoras mayores, ¿no? Gente que viene con niveles de cualificación mucho mayores de los que podrían hacer, y están pensando en que se han traído a sus hijos aquí, que sus hijos van a tener una educación pública gratuita en España y van a salir de eso que ellos han pasado, ¿no? Pues yo
yo estoy con ellos, ¿sabes? O sea, no tengo nada contra los españoles, ¿sabes? Pero yo, gente que quiere, básicamente, ¿no? Senadora, porque esos hijos van a pagar mi pensión. Entonces, yo soy egoísta, entonces yo estoy con los que van a pagar mi pensión, con todos los respetos, ¿verdad? Entonces, si pelean más que los de aquí que espabilen, ¿no? Ahora, yo soy raro, ¿eh? En Europa hay un rechazo a la inmigración brutal, es el mayor problema que tenemos en la Unión Europea, lo que más genera, y en Estados Unidos menos, pero empieza a haber, ¿no? Y en China también, o sea, nosotros tenemos la bomba demográfica cerca, o sea, África está muy cerca. El cambio climático va a ser demoledor en África, va a generar unas hambrunas y ¿no? Son sociedades muy atrasadas, parecido a Centroamérica, con mucho peso del sector agrícola, donde la agricultura va a ir a peor, ¿no? Por los cambios de las condiciones del clima y no hay para comer, entonces van a venir, ¿sabes? Entonces, o te planteas estrategias de desarrollo reales allí, ¿no? Y de apertura de desarrollo económico allí para frenar los procesos demográficos, o da igual lo que hagas, ¿no? O sea que, pero bueno, yo coincido plenamente contigo porque si tú tienes una institución familiar fuerte, es clave que esa familia y eduque en valores, ¿no? El tema, ¿cuáles son los valores? Pero bueno, ese es otro tema. Pero básicamente, ¿no? que los niños estén pensando en el esfuerzo para llegar, ¿no? Yo vengo de muy abajo, ¿no? Y de una situación familiar, no de necesidad, pero bueno, de clase media-baja. Yo estudié con una beca pública y, ¿no? y yo acabé la universidad sin mucho futuro porque salíamos de la crisis del 93, que en España era durísima y no había trabajo y me puse a estudiar un máster de mercados financieros, me financié el máster con un crédito, me puse a trabajar porque no podía pagar el crédito, trabajaba de 8 a 3 haciendo prácticas de lo que era el máster, cobrando pues, lo que eran yo creo que 400 euros, ¿no? Y trabajaba de 8 a 3, me levantaba a las 6:30 de la madrugada, me iba 5 horas de clases al máster y de lunes a viernes y llegaba a mi casa a las 11:30 de la noche y el fin de semana tenía que preparar trabajos. Y estuve un año así, entonces, claro, es que ahora te ven aquí en la moqueta y dices, joder, ha llegado, macho, ya, pero, oye, con todos los respetos para los youtubers, que los youtubers curran y tienen su modelo de negocio, pero hombre, si te toca la lotería y eres un youtuber, es maravilloso, ¿sabes? Pero es que te toca muy pocas veces las loterías, como los jugadores de fútbol, ¿sabes? Entonces, yo creo que es mejor estudiar, es menos arriesgado, ¿no? Pero bueno, ¿cómo les convences? A los padres y luego a los hijos, ¿no? A lo del microfonito este. Justamente mañana tendremos una sesión con el director de África Central y Oriental del Organismo Internacional de Migraciones para hablar sobre el impacto que va a tener la migración en los próximos años, ver un poco la evolución que va a tener desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde luego, por supuesto, desde el punto de vista político en todas aquellas sociedades en las que tenemos que adaptar planes de absorción y de integración de todas aquellas personas en nuestro sistema económico, que está bastante claro cómo se va a hacer, pero sobre todo social, porque yo sí creo que es uno de los grandes temas ahora en la Unión Europea. Así que mañana por la tarde hablaremos sobre el tema. Y una última pregunta que tenemos atrás. El embajador. Si os parece, metemos las dos preguntas porque es que los de la comida me matan luego, si no, entonces... Venga, pues las dos rápido y contesto rápido. Muchísimas gracias, Carlos, por la calidad de la presentación. Yo diría es más que una clase de economía. Has hablado de la importancia del dólar en la economía mundial y la interdependencia económica entre las potencias mundiales, sobre todo entre Estados Unidos y China. ¿Y cómo ves esta competencia con la creación de nuevos bloques económicos como el BRICS, que están planteando utilizar sus propias monedas en el mercado internacional? ¿Y qué podemos esperar de la creación de este banco BRICS que va a utilizar su propia moneda? Que a pesar que dicen que no es una competencia al dólar, desde el punto de vista del público nosotros hemos pensado que es una competencia al dólar. ¿Y qué nos puedes aportar a este tema? Gracias. Bueno, primero sobre la importancia de los BRICS, la gran transformación desde el 80 aquí de todo lo que he contado es que nacional en el 2028, que es el último año que dan, el 60% del PIB mundial estará en los BRICS y el 80%
del crecimiento mundial, no del PIB, sino de lo que crece, estarán los BRICS. Por lo tanto, o las empresas del resto de países vamos allí o no habrá ventas para nuestras empresas, ¿no? O sea, que el mundo es de los BRICS, ¿eh? Dicho eso, ya el tema monetario ya son otras palabras, ¿no? Esto lo descubrieron los romanos, seguramente los chinos también en el otro lado, pero bueno, nosotros como tenemos cultura occidental solo hemos contado lo de los romanos, ¿no? Porque claro, hemos puesto el año cero, el día que nació Jesucristo, imagínate los chinos que son de Confucio, ¿sabes? Lo que pensarán del año cero, dirán, ¿no? Pero bueno, nosotros vemos la historia. Los romanos ya probaron esto y hicieron un sistema bimetálico y no funcionó, ¿no? Intentaron meter la plata y al final la plata se fijaba un precio sobre el oro y el precio del sistema lo daba el oro, ¿vale? No hemos cambiado. O sea, hay una moneda de reserva internacional, una, que es el dólar, sobre la que se fijan todos los demás. Ahora habéis invitado a Jesús García de Criptoplaza, que es muy amigo mío, os hablará de las cripto y tal. Está muy bien, pero el Bitcoin funciona porque hay un mercado de divisas donde lo puedes cambiar por dólares en tiempo real, cuando quieras, ¿vale? Entonces, todo está referenciado al dólar y sobre el dólar se desarrolla la acumulación de reservas, incluida China, y el desarrollo de los mercados financieros, sobre todo de la financiación, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que pasar para que el dólar deje de ser la moneda de reserva y de referencia internacional? Pues que no solo haya una moneda en los BRICS, sino que se acumule como reservas y cuando se acumule como reservas puedas emitir bonos en esa moneda y financiar tus inversiones en esa moneda al mismo nivel o más de lo que haces ahora con el dólar. Lo que me dijo el del Tesoro americano es que eso va a tardar, ¿no? O sea, todos quieren ver la caída del Imperio Romano y del Imperio Americano, pero va a llevar unos trámites. O sea, no hay ahora mismo... O sea, el único que se lo podría permitir sería China, pero China no tiene ni la moneda convertible. Si China elimina los controles de capitales, ¿no? Y hay dudas sobre la calidad de los activos en China, como yo he dicho, es posible que China tenga una fuga de capitales. Y si tiene una fuga de capitales, entonces entran los problemas que tenemos los de Occidente. Entonces, yo no creo que los chinos vayan a abrir la convertibilidad de la divisa, no sé, pero estos, como sorprenden, pueden ir directamente a un modelo digital, no lo sé, pero, o sea, con todos los respetos para los BRICS, ¿no? Yo creo que sí, o sea, yo a mis empresas y a mis inversiones les digo que vayan a los BRICS porque es donde está el negocio, ¿no? Pero en la parte financiera y monetaria yo creo que va a tardar, ¿eh? O sea, allí en África tenéis el francocefa, ¿no? O ¿tú eres de Haití? Ah, perdóname, perdóname. Bueno, en América Latina, no, pero bueno, cuando hacéis un ancla, o sea, ahora mismo los argentinos cuando están pensando estabilizar, están pensando en ponerse contra el dólar, o sea, los propios, o sea, tú imagínate ahora China, si tuviera yuanes, ¿no? ¿Qué haría? China, o sea, Argentina, China podría actuar de canje con su deuda pública americana y dar créditos a los países como hace el Fondo Monetario Internacional. Sí, pero no lo hace, porque a Venezuela, cuando se lo pudo hacer en el 16, les dio un crédito a 2 años al 8%, ¿no? O sea, que podría jugar ese rol, sí, pero con riesgos de inestabilidad en China. Yo, no sé, o sea, querría mucho al dólar de momento, que me llevaría muy bien con él, porque va a estar un tiempo con nosotros, ¿no? El euro, que ha podido ser alternativa, no lo es, y es una moneda de reserva porque los bancos centrales europeos tenemos las reservas en euros, pero fuera de Europa las reservas están en dólares. Perdón, ¿eh? Hola, buen día. Edison Ortiz de Chile. Agradecer a Jacobo la invitación al ministro de Agricultura. Estamos acá con el jefe de asesores, Pepe Acosta. La pregunta mía es la siguiente, siguiendo a la señora Nancy de la Sierra. Tú hablaste de 3 temas relevantes que educación, educación, educación. Ese es un verso que uno en América Latina lo viene escuchando desde las transiciones de los 90, ¿ya? Y en general la educación y la masividad de la educación ha ido de la mano de la deconstrucción de ciudadanía. Y hoy día tenemos ciudadanos, como tú dices, yo todavía me acuerdo de la generación de los 1.000 eurientos de acá de 2006-2007, con los jóvenes mejor preparados en la historia de España, pero que ganaban 1.000 euros. ¿Ya? Los casos de Milei se repiten aquí también. Acá hay una presidenta de la Cámara ahí en el Mediterráneo que se presenta como doctora en ciencias religiosas, ¿ya?
Estamos viviendo fenómenos muy similares con líderes disruptivos. Y yo tengo la impresión de que, claro, efectivamente un problema en la educación, pero tiene que haber una educación vinculada y que dialogue con el mercado, que dialogue permanentemente, que se actualice significativamente. Tenemos problemas también con la introducción de fenómenos en la escuela post-pandemia que no estaban en la historia de la escuela. En la escuela post-pandemia ya no es la misma, los estudiantes no son los mismos, los docentes no son los mismos. La introducción de culturas narco al interior de los colegios también es un dato. Y yo diría también una reformulación de la formación de los economistas. Los economistas son parte de los problemas que tenemos hoy día, ¿ya? En Chile, el 97, hay una crisis que se estudia en la facultad de ustedes, que es la crisis Massad, inventada por el presidente del Banco Central, ¿ya? Entonces yo creo que también hay los consejeros de Rodríguez Zapatero que profundizan la crisis aquí, también 2009-2011. Entonces yo tengo la impresión de que también toda esta transformación necesitamos también una educación que dialogue más con el mercado, que se actualice, y necesitamos economistas que también salgan de la dictadura neoliberal, que fijan tasas de interés, suben tasas de interés, cuando los problemas que se afectan a América Latina muchas veces son externos y tienen que ver con las crisis que tú señalaste. Pero ya dale duro, subir las tasas de interés, ya, subir las tasas de interés, ya, contraen el mercado, se genera, y nos separa la inflación porque la inflación no es local, es externa. ¿Me explico? Gracias. Bueno, la inflación, como decía Alfred Marshall, nunca sabes qué dos partes de las tijeras corta el papel, ¿no? Pero bueno, a ver, bueno, hemos acabado mucho en la ética. La economía surge de la filosofía moral, es una ciencia muy, bueno, surge de Jenofonte, que era un discípulo de Sócrates, pero en las universidades prácticamente es de final del siglo XVIII. La primera cátedra de economía en la Universidad de Cambridge es de Alfred Marshall en 1870. O sea que Adam Smith, que es la persona que escribe La riqueza de las naciones, es un profesor de filosofía moral en la Universidad de Edimburgo, trabajaba de técnico de aduanas en Edimburgo y era el tutor de un hijo de un duque, y se va a París a estudiar, porque era el centro económico mundial y donde estaba el centro intelectual, y pues, como Estados Unidos hoy, las grandes universidades americanas. Y allí entra en contacto con la economía y escribe La riqueza de las naciones al volver. Pero claro, él había escrito antes La teoría de los sentimientos morales. Es un libro donde hay prácticamente unos 35 sentimientos, donde además del egoísmo y el self-interest y el interés está el altruismo, el amor, el odio, ¿no? Claro, ¿qué le pasa a Adam Smith cuando escribe La riqueza de las naciones? Que él piensa que los hombres van a ser éticos y que se han leído su libro anterior, ¿no? Claro, si tú no tienes un comportamiento ético en el mercado nunca funcionará bien, ¿no? Por eso hay un código penal y un gendarme que lo obliga a cumplir, porque es que si no, no funciona, ¿no? Y es la combinación. De todas formas, en lo que has dicho de la educación, que me ha parecido muy inspirador y estoy de acuerdo totalmente contigo, que siempre es fácil decirlo de la educación, el tema es cómo, ¿no? Pero mira, una historia, yo doy clases en Alcalá de Henares. Alcalá es el centro donde la reina Isabel la Católica se reunió con Cristóbal Colón y se financió el viaje a América, o sea que todos los males llegaron de allí, ¿no? Pero bueno, era un gran centro de poder en el final de la Reconquista y en el final del siglo XV, y estaba dirigido por un hombre muy visionario, que era el cardenal Cisneros. Entonces, el cardenal era muy político, bueno, gestionó toda la transición de la creación de España, es un hombre muy importante en la historia de España, pero él tenía una gran vocación religiosa y compra una imprenta de Gutenberg y se pone a traducir la Biblia a todos los idiomas de la cristiandad. Lo que cuentan en El nombre de la rosa no fue en Italia, fue en Alcalá, ¿no? Entonces se puede ir donde dan el premio Cervantes, se llama el patio trilingüe, y allí se traducía la Biblia, ¿no? Y cuando él traduce la Biblia se da cuenta que el modelo universitario que había y de conocimiento estaba agotado, porque tú ibas a los conventos a leer y a escribir, ¿no? Y el conocimiento estaba en el convento, ¿vale? Y cuando coge la imprenta dice, oye, yo puedo escribir en cualquier lado y publicarlo y ya no tengo que ir a los conventos a leer. Es un avance, ¿no? Bueno, ahora con Internet y con el desarrollo de la inteligencia artificial, tú puedes escribir y leer en donde quieras. O sea, la revolución es tremenda. Entonces,
Él cambia el concepto nosotros copiamos el desarrollo universitario de los árabes. Los árabes tienen un desarrollo muy vinculado a la teología antes que Occidente y Europa, y nosotros copiamos el desarrollo de las universidades vinculados al Camino de Santiago, donde se hacía contemplación y andabas y ya, ¿no?, aprovechabas para todo. Él cambia el modelo y crea el primer campus universitario de la historia en 1500, y entonces trae todos los conventos a un centro, y a partir de ahí se empiezan a mezclar los conocimientos, ¿no? Y los alumnos venían, se cambiaban de facultad, los profesores hablaban con... Eso es el modelo que tenemos hoy. El modelo no ha cambiado en 500 años. Entonces, viene el cambio de revolución. Ahora mismo, ¿no?, yo estuve en un caso, ¿no?, cerca de Haití, en República Dominicana, con el PNUD, un tipo extraordinario que hacía desarrollo de software, venía de Nueva York, ¿no?, había decidido ayudar en su país, había montado una escuela en Boca Chica, que es la zona de mayor pobreza de la ciudad de Santo Domingo, en el sur, ¿no?, y había cogido a niños de la calle, ¿no?, y les había sacado de la calle, los había metido en una escuela y les enseñaba a programar y a desarrollar software. Y les daba una vida digna, ¿no? Y eso hace 10, 20, 30 años no era posible. Hoy sí, porque ellos pueden teletrabajar y ser nómadas desde Santo Domingo y dar servicios en Nueva York. Eso hoy se puede hacer en cualquier país de América Latina. ¿Qué necesitas? El líder, que es uno que me le presentaron a mí, que ya me acuerdo cómo se llamaba, que vamos, es para ponerle un monumento en Boca Chica, ¿no? ¿Y quién lo ha hecho? Él, sin dinero del gobierno, con dinero de su empresa, a mercado, y los chavales cuando acaban la formación entran en la empresa, ganan un sueldo y tienen una vida digna. O sea, ¿qué te permite la digitalización? Hacer cosas que, ¿no?, o el seguimiento que yo te he dicho de niños o de niñas que tienen problemas. Yo lo veo con mis alumnos, ¿no? Joder, tienes un problema de seguimiento tremendo. Ahora, si tú tienes un chatbot que te va mandando queries y dice, oye, esto que está poniendo no está bien, ¿no? El concepto no lo ha pillado. Le llamas y en vez de que venga él a la tutoría, le llamas tú y le dices, oye, Julito, esto no te has enterado, ¿no? Ya está, ¿sabes? Y eso hoy es posible. ¿Cómo haces eso para que haya una revolución? ¿Sabes? ¿Cómo cambias en México al sindicato de profesores y les dices que tienen que entrar en esta dinámica, que la inteligencia artificial no es un problema, ¿no?, que es su aliado, ¿no? Yo tengo hijos, ¿no? A mi niña, cuando salió lo del ChatGPT, la prohibieron usar el ChatGPT. Digo, claro, llamé al director del colegio y le dije, oye, tú eres subnormal. O sea, el ChatGPT lo ven en internet. ¿Cómo vas a prohibir el ChatGPT? Es como en el nombre de la rosa prohibir leer a Aristóteles, ¿sabes? Joder, o sea, lo que tienes que decirle a tus profesores es que no les pueden obligar a memorizar. Entonces, tienes que cambiar todo el modelo pedagógico para adaptarte a la nueva realidad tecnológica. Ahora, el ChatGPT, ¿no?, le va a decir cuál era la vida de Simón Bolívar. Vale, sí, eso te lo borda. Pero como le pongas una pregunta compleja, al bicho le da un ictus cerebral. O sea, la capacidad que tiene el ser humano de abstraerse, de ver cosas que no están en la realidad, de innovar, eso la máquina no lo va a hacer. O si lo hace tutorizado por alguien que le está manejando y utilizando y enseñándole. Pero hay un humano detrás, ¿no? Eso de que la máquina va a empezar, ya veremos, ¿eh? O sea, es puramente... Vamos, los que sepáis de matemáticas, es un problema de data. Cada vez que acumulas más data hay más problemas de caos. Entonces, pequeñas variaciones en las condiciones iniciales te llevan a errores de previsión infinitos. O sea, es que tú le cambias... Solo cambiar la ventana de los datos del periodo te puede llevar a distintas previsiones de la máquina. Entonces, claro, eso al ser humano no le pasa, ¿sabes? O sea, nosotros tenemos otros problemas, pero eso no. O sea, que yo creo que es una revolución que hay que tenerla respeto, pero lo que tienes que hacer es subirte a ella, incorporarla cuanto antes, en el uso bueno. Si hay un mal uso, claro, dicen, no, es que vamos a hacer regulaciones éticas. Hombre, ya es que solo faltaba que los gobiernos hicieran regulaciones no éticas, ¿no? Es que eso se da por entendido. Coño, es que la ética ya está, sí, antes que la estética, vamos, que... Carlos, porque yo he tenido un error de previsión también pequeño, en medio tiempo y medio 10 minutos de tiempo. Vaya, vámonos. No, es culpa mía que me enrollo, perdón, ¿eh? Gracias por todo. Estábamos antes, yo creo que ha sido la contextualización perfecta para entender el momento en el que estamos, qué es lo que viene por delante y qué vamos a debatir a lo largo de toda esta semana. Así que muchísimas gracias, sabes que esta es tu casa y un privilegio siempre tenerlo. Placer.